Muy buenas noches. Nuevo horario de Por favor rebobinar, 18:30. Desde aquí, desde Olga. Mi obsesión primigenia hoy es quienes se sientan en esta silla que usualmente es la del copiloto, por así decirlo. Voy a repasar nombres de personalidades de esta emisora, de esta casa Olga, que ocupan este lugar. En primer lugar, a la mañana, ¿quién llega y se sienta? Buenas, Seba. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Todo en orden. Tengo los nombres. Por favor. Paulo Cablan, Paulo, Toto Kirchner, Toto, Lucas Friedman, Cami Lucas. Fortunato, Qué bien. Nico Ferrero y Benito. Nada más. Eso, No hay- no- eso es todo. Eso es todo. Nadie más se sienta en este lugar. Quizás Cami Jara también. Por momentos cambia. Por momentos. Para Exacto. también. Es una de las obsesiones. Venimos, como rompemos un poco el canon, me interesaba saber qué tipo de imbuida, de qué energía está esta silla. Me siento contento, me siento conforme con el resultado de la información obtenida. Agradezco muchísimo. Algunos anuncios parroquiales. Salió Estrella Ninja el sábado 2 de mayo a las 20 horas en Rabia Bar. Lo vamos a estar presentando. Entrada libre y gratuita. Toca mi hermano, toca Pablo De Caro, que es el autor de esta cortina, La Sazón. Pueden escuchar algunas canciones, podemos leer algunos fragmentos, algún poema, hablar de poesía, de cine. Va a ser como una charla abierta de cualquier cosa. Firmamos libros, este u otro que quieran. Así que sábado de mayo, Rabia Bar. Por otro lado, el jueves 7 de mayo voy a estar haciendo De Caro a la Cacerola, el show de las preguntas, de todo tipo de preguntas libres en Rosario. En Instagram pueden ver. Están las entradas en venta. A la gente de Rosario, que siempre lo pasamos tan bien cuando vamos a actuar, vamos a estar allí. Y ahora sí, para comenzar esta emisión, hay que decir que los hermanos Coen rompieron todo con una ópera prima considerada una de las mejores de la historia del cine. Estoy hablando del neo-noir Simplemente Sangre. En el momento que salió la película dijeron, esto es como el debut de Orson Welles. Lo curioso es que la película de la que vamos a hablar hoy, de 1991, Barton Fink, ganadora de la Palma de Oro de Cannes, dijeron lo mismo de nuevo. Y esta película del 91, protagonizada por John Turturro, no solamente es una gema total, sino también es la película que eligió Nicolás Jacobone. ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, gracias por... Estaba pensando si me olvidé un dato o algo. No, está más o menos bien la presentación, como digamos, para ponernos en tema. Sí, sí. Yo creo que es una película que incluso los sorprendió a ellos mismos por La recepción que tuvo. y cómo la hicieron. Porque, a menos lo que yo tengo entendido, es que ellos estaban trabajando en la tercera película, Sí. Miller's Crossing. De Paseo con la Muerte. Y estaban trabados un poco, o sea, habían perdido un poco el entusiasmo, el envión, y se fueron de Los Ángeles a Nueva York. Y era, bueno, probemos de escribir otra cosa para salir de este momento, de este bloqueo, y escribieron Barton Fink creo que en 3 semanas. Y eso para mí siempre fue muy significativo porque yo siento que hay algo, cuando uno pone los pies en aguas conocidas, la creatividad fluye torrencialmente, ¿no? O sea, me imagino ellos dos hablando sobre escritura, sobre el mundo del cine, y matándose de risa, y las ideas debían fluir de manera increíble. ¿Por qué elegiste esta película? Esta es la película que veo cuando pierdo el entusiasmo con el cine. ¿Eso pasa seguido? No tanto, pero sí, cuando uno trabaja, que estás generalmente, digo, yo vivo de escribir guiones y bueno, es un proceso que muchas veces es satisfactorio, interesante, emocionante, y en muchos otros momentos es muy frustrante y casi te diría que irritante, y uno se empieza a preguntar cada 2 por 3 por qué, o sea, ¿quién quiere ver otra película? Eso pasa un poco, pasa también cuando uno ve 2 o 3 películas que no te dejan mucho, no sé, es el estar tan embuido en esto que de vez en cuando me agarra esa sensación de decir, bueno, no sé, aprendo a hacer escultura, yo qué sé, hacer algo nuevo. Música. ¿Viste? Bueno, haces música, hago. la música... Sí, pero bueno, el cine la literatura del cine es donde más tiempo paso. La literatura la hago
no vivo de la literatura, por más que siempre estoy escribiendo una novela. No, son contados con los dedos de las manos la proporción entre gente que vive de la literatura. Por eso. Generalmente escritores tienen un montón de otras tareas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, lo que paga el alquiler es el cine y entonces uno está un poco metido en eso. Por más que me encanta, o sea, es un arte que me parece genial y el lado colaborativo del cine es increíble. Pero bueno, sí, tengo bastante de esos momentos y siempre voy a Barton Fink porque es una película que para mí funciona, para mí personalmente, en todos los niveles, desde los chistes sobre escritura, Sí. que los repito porque cada vez que los vuelvo a ver me río en voz alta, como cosas tontas como cuando va a pedirle ayuda a uno de los productores para decirle que está un poco bloqueado y le dice, ¿vos sos actor? No, soy escritor. ¿Querés hacer de indio? Dice, no, soy escritor. Sí. Los escritores van y vienen, siempre necesitamos indios. Ese tipo de chistes Sí, claro. tan del mundo de la escritura, o tirás una piedra y encontrás un escritor. Acá en Hollywood dice, ahora si tirás una piedra, por favor, tirala muy fuerte. Hay algo que, digo, charlando de la película a nivel metalenguaje, es una película de un guionista justamente teniendo que refundar la pasión o viendo qué es ser guionista de cine, tomando un trabajo por encargo que no le gusta mucho y viendo cómo se acomoda entre su sueño de lo que quiere hacer y contar y lo que es la realidad del sistema de estudios en este caso, para desacralizar y a la vez hablar de la buena parte del guionismo y de ser guionista. Hay mucha gente que nos está viendo que tiene ganas de ser guionista, que sueña con escribir, que lo que más le atrae del cine son los guiones. Entonces, un poco y un poco, ¿no? Como para tener una mirada lo más certera de tu punto de vista y la enorme experiencia que tenés, ¿qué te parece que es un mito para los dos lados? El que embellece y el que afea. ¿Qué es un mito de cada lado? A ver, yo creo que Barton Fink, al menos, yo no la vi en el cine porque tenía 16 años cuando se estrenó, pero la vi en los 90s en VHS. Y ¿Por qué la viste? Digo, porque ¿alguien seguías me la a los Coen, recomendó? una recomendación. No, yo siempre leía, era muy de la literatura y vivía leyendo, y en los 90s era un snob idiota, leía solamente a Beckett. Y me pensaba que contar una historia era de idiota, ¿viste? O sea, que, sí, claro. que había que escribir sobre nada. Molloy. Había que escribir sobre nada, sí. si no, escribías mal, básicamente. Sí. Ese era mi credo. Y obviamente, imagínate tratar de escribir como Beckett sin el genio de Beckett, sí, lo que eran los textos que escribía, que por suerte nunca nadie va a leer y han Pero desaparecido. Pero los tenés. Desapareció. No, han desaparecido. Y me acuerdo que Barton Fink, al verla, fue como un cachetazo en algún punto, porque más allá de que me gustó la película por cómo está hecha y por todos los atributos que tiene, como que muestra muy bien el lado patético del escritor. No solamente del escritor en Hollywood, sino también del escritor intelectual, el que es el creador, el que se piensa que bueno, justamente Barton Fink, esta idea, ¿no?, de escribir para el hombre común, que creo que es una dualidad esencial en la escritura y que extrañamente hay que aferrarse a ella por más que es patética e idiota. Es una mezcla entre el ego de decir soy un creador, estoy creando algo que no existía antes y que de alguna manera tenés que tener esa impronta para hacer el trabajo que requiere. Pero por otro lado, es un ego empujando por crear algo que no le va a dar de comer a la gente. O sea, no es una necesidad básica. Por más que uno puede decir que el arte es esencial y que la vida funciona o es mucho más rica gracias al arte, y quizá el arte sea la invención más grande que se ha logrado por cualquier especie que habitó el planeta Tierra, pero bueno, no te da de comer, ¿no? Hay algo como... y que obviamente ese ego también muchas veces está acompañado de mediocridad y de patetismo, entonces, bueno, el arte también tiene ese juego. Y yo creo que Barton Fink te muestra eso, porque todo el tiempo es una contradicción, todos los personajes están parados en esa contradicción. El dueño del estudio lo recibe y es bienvenido, le da un abrazo, y yo quiero voces, quiero puntos de vista, no, vos sos el que sabe cómo escribir.
un minuto después le está diciendo, bueno, pero que tiene un hijo Sí, claro. va a cuidar un huérfano, se enamora, le está tirando la fórmula por Conflicto, la cabeza. claro, ¿no? exacto. Y después Barton Fink se lo hace al vecino, a Charlie, a John Goodman, que es el hombre común. ¿Ves? Yo te entiendo, yo entiendo el hombre común. Y cada vez que John Goodman le quiere contar una de sus historias, lo interrumpe. No. Sí, claro. Él sabe quién es el hombre común, el escritor sabe quién es. Entonces, creo que eso lo manifiesta de una manera increíble. Y para mí eso fue, tenía 20 y pico de años y sí fue como un golpe de reírme de lo que yo tenía puesto en un Desacralizaste altar. Exactamente, tu idea de lo que es la escritura. Hay un libro fantástico, a mí me gusta mucho, que se llama Las aventuras de un guionista en Hollywood, de William Goldman, que es un gran guionista. Y al ser un libro sobre guión escrito por un guionista, tiene como un plus, porque tiene toda una estructura y una forma. William Goldman también fue novelista, La princesa prometida existe en forma de novela y luego de guión. Y por poner un ejemplo, pero todos los hombres del presidente, Butch Cassidy, un montón de cuestiones. Hay un momento un capítulo muy gracioso que dice guión, 2 puntos, porque va hacia actores. A uno de mis mejores amigos son actores también. Se llama el capítulo de los actores. Y cuando dice guión, lo primero que va a parar a la basura cuando se termina una película. Y en la facultad, cuando yo estudié en los 90, había una idea de guión que tenía mucho que ver con eso. El guión es una instancia, no es una obra en sí misma, es un tránsito, y eso es crítico, ¿no? Pero me parece que hoy por hoy, y vamos a hablar también de uno de los directores con los que más ha trabajado en el último tiempo, que es Alejandro González Iñárritu, hay algo de el guionista, vos me dirás sí o no, incorporado al proceso en todo momento, en esa idea de filmmaking donde no es que entregaste el guión, nos vemos, invítame al estreno, mandame unos tickets, digo, un trabajo. También Alejandro González Iñárritu es guionista, entonces digo, una cuestión mucho más viva me da la idea. Digo, que es necesario que estés en el rodaje. En Birdman trabajaron así, digo, estando en el rodaje, viendo qué pasaba con Michael Keaton, viendo qué pasaba con Emma Stone, digo, viendo cómo se iba cocinando la cosa. ¿Eso la industria hoy lo está adoptando más o es Alejandro que trabaja así, nada más? Cada director es distinto. Yo he trabajado con directores que... Dame el guión, nos vimos. Sí, o sea, mucha colaboración, todo hasta que está todo listo y cuando entra en preproducción te llaman cuando hay que hacer No te pregunto cambio, nada más. cuando Una hay que hijuela, claro, sí. a una cuestión, pero luego ya... y después hay directores como Alejandro que no, que creo que le ve el valor en la colaboración y si te tiene aprecio y te respeta, te quiere tener cerca porque, digo, sí, es esencial, ¿no? Los ojos de gente que uno respeta y que sí, él trabaja en los guiones, pero bueno, no es escritor, no es su fuerte, digamos, él por eso colabora con escritores, pero sí trabaja los guiones muy, muy de cerca. Y sí, yo con él siempre he trabajado estando en el mayor cantidad de tiempo posible en el proceso. Y después que... Digo, hay una serie de reuniones antes de empezar a escribir la película puntualmente, un trabajo de mesa de análisis, de temático, estético, digo, planteamiento, me imagino son mucho anteriores a escena 1, interior día, etcétera, ¿o no? Para mí empieza, al menos yo siempre he trabajado no trabajé mucho por encargo, o sea, de que te llama un productor y te paga una plata. Un policial, claro, dame un policial, y es bueno, esta y este. Vos te vas y volvés con un guión. Generalmente cuando trabajás con un director, para mí es esencial, es pasar tiempo juntos, sin tener que escribir nada, simplemente hablando, tomando notas. ¿Cuánto puede durar ese proceso? ¿En Bardo? ¿Cuánto duró en Bardo? Bardo fue muy largo porque era como una terapia, básicamente. Era él tenía mucho que ver con sí mismo, entonces era que lo escuches. Te voy a contar cosas muy personales que casi nadie sabe, y luego el proceso era cuál es el lado surrealista ridículo de esto. O sea, ese era un poco, cuál es la manifestación. Entonces él hablaba de un hijo que perdió, o sea, que nació y que murió, y eso se transformó en ese bebé que nace y quiere volver a la panza de la madre porque así el mundo empieza la película, está para la chingada, digamos. Sí. Entonces, era ese proceso. Entonces, digo, fue muy interesante, fue más largo que lo normal, pero en todos los procesos siempre está ese tiempo de estar juntos y de comer y de tomar y de reírte y se va gestando algo, digamos, que es esencial. Y lo otro que me interesa de este trabajo, ¿el casting aparece en ese momento? Digo, Cacho y Griselda, ¿vos ya sabías que eran ellos? ¿Aparecen en otro momento? ¿Vos ya estabas escribiendo? ¿En qué momento se define el casting? Digo Bardo para empezar a acercarnos a... No, solamente en Beautiful, que él ya estaba, ya había hablado con Bardem y digo, yo entré
como que ya estaba desesperado por escribir el guión. Después no. Van surgiendo nombres en esas conversaciones, ideas, posibilidades, pero el cine es muy complicado, vos lo sabés. O sea, es tener control de lo que uno quiere y decir, este va a ser el actor, esta va a ser la actriz, va a suceder de esta manera, lo voy a Ni siquiera filmar ese en nivel, este. claro, sí. Es un poco, ni siquiera a ese nivel, ¿no? Sí, claro, O sea, claro. Bergman, uno o dos actores dijeron que no al papel principal de Bergman. O sea, antes de llegar a Michael Keaton. Y Michael Keaton había salido como nombre, como nos encantaba, era perfecto. ¿Se le ocurrió a Alejandro? Cuando apareció el personaje de Bergman, del superhéroe, porque las primeras versiones de Bergman me acuerdo que la idea era como que lo perseguía era Edwin Booth, que era el hermano del tipo que mató a Lincoln, que era un gran actor shakespeariano. Entonces era el espíritu de Edwin Booth que lo seguía por el teatro y nuestra idea era que era Al Pacino vestido de un traje shakespeariano. De hecho, lo matan a Lincoln en un teatro. Claro. Sí. Entonces era como, no tenés que estar acá, no mereces estar acá, pero ¿Aparecía Lincoln? No, hasta ahí no llegaba. No, era él. También. Porque era el hermano del que mató a Lincoln. Ah, listo. Eso fue, te estoy hablando en las etapas muy primarias, pero eso era un poco lo que jugábamos. Y luego se nos ocurrió la idea de que sea una celebrity que venía de hacer este personaje de ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de Amor ya estaba? ¿O tampoco se sabía qué representaban? ¿O eso aparece con Michael Keaton al mismo tiempo? No, eso estaba porque a Alejandro le gustaba, lo quería usar de alguna manera. Entonces me acuerdo que estaba el cuento ese de Carver. Había algunos elementos que estaban. Siempre empieza así alguna foto, alguna imagen, el tipo levitando. O sea, había algunas cuestiones que tenían que estar. Y luego se van cambiando. Entonces, cuando apareció Bergman, el personaje, de decir, este tipo hizo Bergman, fue un... Que a todo esto hay un Bergman de los dibujos animados de Hanna-Barbera, hay un Bergman, existe. No, bueno, ese Bergman fue mi idea porque yo era fanático de Bergman, del dibujito. Está bueno decirlo, hay un Bergman, el que tiene el halcón vengador, claro, que es un... Que tomaba el poder del sol. Exacto, que es sensiblemente parecido en su diseño, si bien es más naranja y tal, pero tiene uno... Estábamos tirando superhéroes y yo dije, yo cuando era chico me encantaba Bergman, que son muy pocos capítulos que se hicieron. Y claro, fue perfecto porque no eran derechos caros a pagar, ¿viste? O sea, hubo que pagarlos. Sí, pero Hanna-Barbera de los 70, lo que quieran. Sí, no había nada. No fue un problema, digamos. Sí. Pero sí, digo, ahí un poco el nombre de Michael Keaton apareció, obviamente, porque por Batman y porque, digo, es un gran actor. Pero bueno, hacía mucho no trabajaba, entonces armar el presupuesto no es fácil. Bueno, las cosas típicas del cine. Volviendo un poco a Barton Fink tiene una cuestión fáustica, una idea de pactos con el diablo. Digo, aparece la idea del infierno, digo, conforme la película va avanzando y los Coen empiezan a jugar con esto que les gusta tanto, que lo hacen en El hombre que nunca estuvo, lo hacen en varias películas, una idea del mundo onírico y el mundo táctil, el mundo físico real con lógicas reales y el mundo que no, y que nunca queden claros si efectivamente pasó lo que pasó, si estamos interpretando cómo se siente el personaje. ¿Cómo te pegó eso la primera vez, digo, esa mixtura? Es que yo creo que Barton Fink es otro gran ejemplo de cómo cuando uno trabaja el arco narrativo, digamos, y trabaja los detalles de comportamiento y vas todo el tiempo sorprendiendo y todo el tiempo abriendo pequeñas puertitas. No necesitas explicar las alegorías, los elementos simbólicos. Y creo que ellos mismos te dicen hoy que ni saben por qué muchas de las cosas están en la película. Sí. Pero para mí eso también fue muy interesante porque era entender cómo la película es atrapante por más que un montón de cosas que no se resuelven. Yo trato, generalmente me aburre un poco intentar resolver símbolos y decir esto es por esto es una referencia a Dante, esto es una referencia al Paraíso Perdido. Sí. O sea, siento como que es reducir las cosas, no sé, pero sí siento que hay un montón de símbolos. Voy a contar una literarios. infidencia linda respecto de esto, porque me la dejás picando. Cuando vimos Bardo la primera vez, en un cine cercano acá, poca gente, fue Griselda, a unos actores, estabas, y salimos, comentamos la película, y en un momento me decís, ¿te diste cuenta lo del video de Radiohead?
Había algo que tiene que ver con un video de radio que me encanta. Y digo, ese espacio para de repente se te ocurrió meter esa imagen o que te venga, contar un poco, porque es interesante que eso haya ido a la mesa, ¿no? De trabajo con Alejandro y haya estado en la película. Sí, pasa que Bardo era genial en ese sentido porque había una necesidad de símbolos. O sea, si vos ves, cada habitación está llena de vinilos, discos, fotos, de cosas de bandas que eran importantes para él y que, bueno, compartimos un montón de estas cuestiones. Entonces también había un juego de decir, no es necesario que todo se sienta nuevo, porque todo está construido en la cabeza de una persona que tiene toda esa información y que lo vio de alguna manera, está generando, y lo que uno está viendo no es la realidad, digamos, no es una reconstrucción. Entonces me acuerdo que cuando Alejandro tuvo la idea de las personas que caían en la calle, y yo enseguida dije, hay un video de Radiohead que es así, que es muy bueno. Y me acuerdo que lo vimos, hay un momento de duda, de decir, ¿y qué es muy parecido? ¿Qué importa? Vamos a hacerlo, es genial, funciona. O sea, entraba en la lógica que el personaje hubiera visto ese video en algún momento, sí, y su inconsciente se manifestara de ese modo, sí. Digo, no era algo... Creo que hasta en un momento estaba la idea, quizá por un tema de derechos o algo no se hizo, no sé, pero en un momento estaba hasta la idea de que sonaba el tema en algún lado, en el ringtone de alguien. Bueno. O sea, estaba ese juego. Y sí, yo qué sé, para mí escribir es mucho eso. Es la frase esa tan cliché, ¿no? De que escribir bien es plagiar. La puesta en escena y la escritura, quiero decir, más allá, escribís en imágenes, los guiones tienen muchas imágenes que son conversadas con Alejandro y que por ahí de algún modo me insinúan la puesta en escena. Pongo un ejemplo muy simple, plano secuencia, planos generales, digo, ideas que puedan estar visualmente, por lo menos insinúan, después pueden hacerse o no, pero que ya vienen en el guión. En el guión, en el shooting draft, o sea, en el guión el que se lleva a producción, sí. Pero aparece de a poco. Muchas veces empezás con una cosa más narrativa, ¿no? Contar los momentos. Y eso, cuando uno colabora con un director paso a paso, es inevitable. O sea, todo se lo va imaginando y... Claro. Sí, enseguida. Entonces, sí, yo generalmente en casi todo lo que he hecho, el número de borradores es larguísimo, son muchos. ¿Y los diálogos, que es otro terreno crítico? Digo, ¿te cuestan, te divierten? ¿Es lo último? ¿Volvés? ¿Es lo que más reescribís? ¿Cómo es el vínculo con los diálogos? Porque obviamente el trabajo de guión, y así está sugerido en un montón de libros de texto, es por capas, ¿no? Digo, nadie se siente y pone escena 1, digo, hay un montón de instancias previas y uno diría... que los libros dicen que el diálogo, quizá lo último, uno puede anotar ideas de diálogos, un montón de cuestiones, grabar, pero ¿cómo te llevas con eso? ¿Cómo los tratás? Pasa que depende. ¿Sabés que es un tema geográfico, te diría? A ver. Yo creo que en Latinoamérica y quizá en Europa, y voy a generalizar como un imbécil, pero no importa, el diálogo se ve como algo, como una herramienta que, bueno, en algún momento viene. No es tan esencial como muchas otras cuestiones. En Estados Unidos el diálogo es esencial. Y es quizá la cantidad de grandes escritores de diálogos que hay en Estados Unidos, bueno, en Inglaterra también, es increíble. O sea, tienen un talento, una capacidad de escritura de diálogo, de darle vida. ¿Por qué crees que es eso? ¿Escuela? ¿Por qué lo tienen? Yo creo que es escuela. Porque sí, lo ves en los grandes escritores de teatro, en O'Neill y, bueno, Miller, lo que viene después. O sea, hay un trabajo del diálogo y de la construcción de diálogo, la construcción de escena en relación al diálogo, cómo está la acción puesta en diálogo y el conflicto, y siempre hay como un giro final. O el juego del contrapunto. Digo A, hago B, pero eso está manifiesto, efectos dramáticos. Digo, me estoy haciendo cargo. Yo, cuando llegué a Estados Unidos, me di cuenta, lo ignorante que era en muchos aspectos, y creo que nosotros, mi sensación es que acá hay mucho trabajo, somos todos artistas, entonces es como, bueno, hay mucho instinto, lo veo así, pienso esto, pienso lo otro, y allá es profesionalismo puro. Las cosas son de una manera, hay una estructura, hay libros que te explican por qué las cosas funcionan de una manera, que no quiere decir que siempre funcione. O que no haya que traicionar en determinado momento. No, es una forma de verlo. Entonces yo me di cuenta que yo, cuando empecé a colaborar con Alex Dinelaris, que es con el que escribimos Berman, que es un muy buen escritor de teatro, para mí fue un golpe en ese sentido, porque él me hacía preguntas
básicas de por qué yo estaba proponiendo algo, desarrollando algo que no tenía la respuesta a veces. Y eso era era como muy difícil de tragar, porque yo me daba cuenta que, claro, uno trabaja mucho desde el instinto, y que no está mal, porque un montón de cosas surgen así, y estoy seguro que si hablas con los hermanos Coen sobre Barton Fink, te van a decir eso. Eso, bueno, lo decías recién, ¿no? Eso tampoco terminamos de entender por qué fue, pero nos gustó, nos cerró. Seguro. Pero después, lo que yo aprendí es que después hay que hacerse esa pregunta, y hay que tener la respuesta. Y el esfuerzo por tener la respuesta, que muchas veces es un esfuerzo desagradable, porque realmente te sentís un mediocre frente a una pared porque no podés resolver lo mismo que vos escribiste, te hace aprender cuál es la versión correcta de esa escena, qué es lo que tiene que suceder. O sea, te obliga a que sude un poco el cerebro y llegar a esos lugares, que a veces funciona mejor o peor, como todo en el arte, digo, yo qué sé, yo he hecho cosas que estaba convencido de que eran lo mejor que había hecho y nadie la entendió, fue un fracaso, la crítica la destruyó, sí. Y he hecho cosas que dije y funcionó. Rompieron todo. Pero bueno, por lo menos vos tenés que tener esas respuestas. Digamos, quiero decir, eso es indistinto del resultado, efectos del público. Lo importante es que el escritor en este caso, o el que está llevando adelante, esté comprometido con esa decisión. Sí. Y bueno, trabajar con gente que escribe muy, muy buen diálogo también me hizo entender ese trabajo y creo que todavía estoy aprendiendo. No es fácil porque ellos lo tienen muy incorporado. Y es verdad que tampoco se puede escribir como uno escribe un diálogo en una película americana en una película argentina. No hablamos igual. Aaron Sorkin no puede escribir como escribe ese diálogo en la historia oficial. Sí, claro. Digamos. O sea, no cuajaría. ¿Y cómo lo manejas eso? Y leyendo mucho, referencias, teniendo... Viste, uno siempre cuando escribís algo tenés esas referencias, tenés esos modelos, y tenerlos ahí, tenerlos frescos, estar consultando, digo, es un poco ese juego, ¿no? No se puede decir nada de Digger, pero es la última película de Alejandro González Iñárritu, tiene guión tuyo, trabajaron con Tom Cruise, digamos, uno dice, bueno, Tom Cruise, la estrella más grande de cine del mundo, ¿qué cosas, digamos, fueron exactamente iguales que trabajar con, la gente de Bardo, en Animal, digo, o Berman, ¿qué fue exactamente igual y qué marcó un poco una diferencia? Digo, más allá de los datos, no quiero datos color, digo, hablo del trabajo de mesa, digamos, yendo al laburo. Es que Digger para mí es un trabajo distinto a todos porque es la primera vez, es un guión que yo no escribí, el guión original yo no lo escribí. Lo escribió Sabina Berman, que es una escritora mexicana que trabajó con Alejandro. Y bueno, durante unos años estuvo ahí tratando de armarse. Y a mí hace unos años me invitó Alejandro a ver si le podíamos dar una sacudida al guión, una reescritura y encontrarle un ángulo nuevo. Entonces, por primera vez fue un poco como heredar un material y que fue divertidísimo, o sea, fue increíble el proceso. ¿Saca peso eso? ¿Un poco? Un poco sí. Un poco sí. Pero también te genera muchas frustraciones porque hay mucho que ya está. Y a veces es mucho más fácil crear sobre el vacío que tratar de una de cal y una de arena. Y a veces hay cosas que están bien, que es decir, está muy bien escrito. Yo quizá lo hubiese hecho diferente, pero bueno, ya está. Entonces, digo, fue un proceso particular, pero sí fue divertido y creo que siempre que uno trabaja en comedia y es obviamente muy experimental, tiene sus es de Iñárritu, sus riesgos. Es una película de Alejandro González Iñárritu. Tiene muchos riesgos interesantes, entonces todo eso fue fascinante. Y lo otro fue que, bueno, fue muy rápido, porque yo entré, fue un trabajo de unos meses. No, estaba esperando el guión, digamos. Pero bueno, lo leyó, entró, y entonces ya unos meses después ya estaban ¿Sugirió muchos ensayando. Cambios? Digo, es un director que, Christopher McQuarrie, trabaja en el rodaje permanentemente escribiendo. En ese sentido, el rodaje o las primeras devoluciones, muchas notas, sí, no, fueron cambiando. ¿Cómo...? O sea, las reuniones principales tenían Alejandro con claro, con vos él. Después, claro, empezabas a trabajar con Alejandro. Entonces eso fue... Yo estuve un mes de ensayos en Pinewood, en los estudios Pinewood ahí en Londres. Hermoso. Sí, increíble. Hay que decir que se hizo todo el cine que nos gusta en Pinewood y que es en sí mismo una especie de factoría que tiene su trazo, sus artistas, su tradición, todas las películas de Bond, todas las películas de Star Wars, todo lo que se rodó en Inglaterra en los 70 y 80 que nos maravilla, se hizo en Pinewood, ¿no? Cosas increíbles. Si ponen Pinewood Studio van a ver de qué estamos hablando.
Sí, en esos días, que siempre cuento una anécdota increíble, que es que si vos oís lo que viene diciendo Alejandro sobre Tom Cruise, que hace unas semanas le dio un Oscar honorífico, digo, la dedicación, el profesionalismo de este tipo es algo impactante. O sea, es el primero en llegar, sabía todas las líneas, trabaja con una precisión increíble de dónde va a estar ubicado, dónde. O sea, Alejandro quedó impresionado porque era una máquina perfecta de actuación. O sea, y bueno, ya con lo poco que se empieza a ver de la película, él está bastante transformado, o sea, generó un personaje. Y yo me acuerdo que las notas que dio en ese mes fueron buenas, fueron muy buenas. O sea, era gracioso porque estábamos nosotros trabajando antes de empezar los ensayos y entonces venía el asistente y decía, Tom los quiere ver en el camerino. Entonces íbamos caminando, no sé qué, y te daba una nota, te decía 2 cosas, pero no, muy inteligente. O sea, la verdad que en eso fue muy bueno y que hace un trabajo impresionante en la película. Hay una frase que dice Rodrigo Fresán, que le dijo un escritor, lamento no acordarme el escritor, él le preguntó si era la trama o era el estilo. Y este escritor, un maestro para Fresán, le dijo, el estilo avanza dando pasos gigantes y la trama se arrastra atrás intentando estar a la par. Entonces, yendo al cine, a los guiones y a la escritura en general, ¿cómo ponés o cómo mensurás el qué y el cómo? ¿Qué contamos y cómo lo contamos? ¿Cómo lo has trabajado y cómo te resuena a vos esa idea de el estilo por delante y la trama un pobre pequeño ser ruin, como le dijo el maestro a Fresán? Es una buena pregunta. Muchas gracias. Yo creo que el cómo es lo que te tiene que excitar al principio. Como que hay algo que querés explorar algo que una voz o un estilo, pero en mi experiencia eso se agota muy rápido. ¿En las novelas o en el guión o en ambas? En ambas. En ambas. La diferencia es que en el guión se hace mucho trabajo previo al acto de escribir el guión. O sea, mucho trabajo de desarrollar. Te voy a poner en aprietos, no interrumpiéndote, sino diciéndote esto. Borges, ¿es más cómo lo cuenta o lo que cuenta? Para poner un ejemplo así, un ancho... Y pues estás hablando de... Bueno, estoy hablando de Dios, pero bueno, pero por él, justamente. Creo no que puedes distinguirlo. No. Porque lo cómo es qué, a la vez. Yo creo que él inventa algo que funciona perfectamente, que es una mezcla de ambas cuestiones. Y que se define mutuamente. Sí. Y que para que funcione también tiene que estar dentro de ese parámetro. O sea, yo creo que el estilo de Borges en ciertos otros... digamos, ciertas tramas peculiares no te funcionan del todo. ¿No? O sea, si uno quiere escribir una historia realista o una saga familiar, bueno... Borgiana. Claro, es como... Al final era todo un sueño, no eran familia. Claro, un sueño soñado por alguien en un lugar lejano. Sí, lo que te va a pasar, creo yo, es que el concepto va a quedar tan a la luz que va a ser desagradable. Entonces, hay que usar otras herramientas en algún punto. Bueno, en alguna medida, y no sé si se puede también extrapolar al guión esta idea, hay maestros geniales, qué sé yo, que inventan formas que son más amenas y adaptables que los que definen una caligrafía propia. Borges en este caso, digo, no sé cómo en el cine hay ideas de resolución de cámara de Spielberg que pueden ser reutilizables, o de Hitchcock, o de Palma, pero Kubrick es como Borges en ese sentido, una especie de lenguaje en sí mismo del cual no tiene sentido sacar algo porque solo funciona dentro de eso. Almodóvar, Buñuel, un montón. Kubrick es un buen ejemplo, porque ¿qué hacía Kubrick? Kubrick tenía un grupo de personas leyendo novelas bestsellers, sí, y las novelas menos intelectuales del mundo, porque él entendía que necesitaba encontrar cuál es la trama que le va a permitir a él construir ese mundo. Entonces ahí también... Bueno, el libro de Frederick Raphael está muy bien contado aquí. Kubrick, en el libro que cuenta el proceso de la adaptación de Trauma Novel a Eyes Wide Shut, está muy bien, esto está exactamente narrado, ¿no? Cómo empiezan las llamadas y cómo empiezan a trabajar la idea de la película. Es un poco lo que te decía de Beckett antes. O sea, Beckett es un estilo.
y también es un mundo y no una trama, pero digamos un personaje con una cierta forma de ver la vida y creo que si uno se queda en el cómo y no tenés sustento propio, o sea, no tenés un genio, no tenés algo, una voz realmente válida, la obra corre el riesgo de ser intolerable, o sea, de ser algo muy vacío, por más bien escrito que esté. En cambio, la trama, si uno trabaja bien la trama y se hace todas las preguntas que se tiene que hacer y no es vago, digamos, y no se queda en la fórmula, te puede ir ayudando a que el mundo se mantenga todo el tiempo, se renueve y sea excitante todo el tiempo, digamos. Que eso es para mí la clave. Todas estas normas, o sea, volviendo a Barton Fink, que me disparó algo, no, por pero favor. hay algo en Barton Fink, que esto es una sensación mía, pero Barton Fink tiene algo similar a El ladrón de orquídeas. ¿En qué? La primera mitad es un poco la presentación del mundo del escritor y del mundo del cine y del mundo en su, digamos, en su día a día y en sus peculiaridades, y la segunda mitad es como que la ficción se traga la película y pone las reglas de la ficción. Ahora, en Adaptation, en La ladrón de orquídeas, es un poco más obvio en ese sentido. De hecho, fue lo que le pasó a Charlie Kaufman. Le pidieron adaptar una novela que no le gustaba nada, hizo un guión sobre un tipo que tiene que adaptar esa novela que no le gusta nada. Claro, y lo que sucede en la película es que a mitad de camino se vuelve casi como una burla del libro de McKee, Story. Sí, claro, le pone todo, va a la conferencia, aparece McKee. Todas las reglas de cómo escribir el cine se apoderan de la película y empieza a haber accidentes, empieza a haber historia de infidelidad, de locura, bueno, etc. Y Barton Fink, siendo para mí una película mucho mejor, digamos. Para mí también. Por más que me gustan las dos películas, hace un poco eso. La segunda mitad es como que él tiene ese momento de debilidad que llama al asistente de este personaje, que es como como Faulkner, digamos, este escritor borracho, porque está desesperado, no sabe qué escribir, y la mujer viene y es el último acto patético de él, donde pide ayuda porque no sabe qué escribir. La mujer le confiesa que ella escribió varios de los guiones de este otro escritor y algunas de las novelas. Él se indigna, hace como un monólogo sobre lo horroroso que le parece que este tipo haya permitido que su asistente le escriba los libros, y apenas termina ese monólogo apasionado dice: ok, tenemos poco tiempo, así que sentate y ayúdame. Sí. Entonces, creo que eso revela mucho también qué es Barton Fink, digamos. Pero cuando él se levanta, la mujer está que se acuesta, no sé qué, y ya está muerta, la película entra en un territorio que mi sensación es esa, es como que es la cabeza del vecino de Charlie. Sí, claro. Que empieza como que él, al no poder escribir, se mete en la ficción y se mete en la cabeza de este tipo y se le empieza a descontrolar todo, y ahí entras en un género, entras en el thriller, entras en el horror, aparecen los detectives, empieza a entrar todo ese mundo, al punto que llega el mismo Charlie al final y le dice: salí de mi cabeza, estás todo el puto día quejándote. Creo que eso es muy claro de esto que hablamos, ¿no? Del cómo y el qué. Y cómo es una pregunta muy buena la que hiciste, porque que en 100 años van a seguir discutiendo esto. Hay una escena que es mi favorita de Barton Fink, que es una escena que no es un hit dentro de los hits de la película, o quizás sí, me decís, a mí también me encanta, que es ese momento donde Turturro escucha los pasos y los sonidos en el cuarto contiguo. Y de hecho la cámara describe perfectamente el trayecto de Goodman hasta que va a golpearle la puerta. Cuando lo vi me pareció absolutamente inquietante. Digo, cómo se contaba eso, que era próximo, que era una amenaza próxima. Está contado como una amenaza, y los Coen tienen clarísimo los géneros. Digo, cuando quieren prender un segundo a un género lo prenden nada, como si fuera abrir una canilla de agua. Este momento que lo vemos nosotros y después la gente, pónganlo, si lo ponemos levantan el programa, ahí está, perfecto, mira qué maravilla. Cuando se asoma y ve lo que está pasando al lado. ¿Cómo te llevas vos con los géneros? Para utilizarlos, eso, como quien tiene un dispenser de especias y dice, bueno, un poco de terror, un
Poco de noir. Igual este momento es brillante como lo No, cuenta. bueno. Porque empieza de una manera muy tonta, que es ruidos al lado, llamo a quejarme, escucho el llamado cuando le dicen de la recepción. ¿Quién te llamó? Exacto. Y se vuelve un policial en un segundo. Y aparte cómo se escuchan las voces a través de la pared, entonces todo como el sonido, bueno, todo eso lo va convirtiendo en una especie de mini momento terrorífico. ¿Cómo usás vos los géneros? ¿Qué vínculo tenés? Y vas a ellos como quien va a buscar un... ¿Cómo es ese trabajo? No, a mí me encantan los géneros, me encanta ver obras y leer o ver películas de géneros muy puros, digamos. A la hora yo de generar algo, no me siento experto en ningún género, entonces tiendo quizás... ¿Cuál es el que más cerca te queda? Si decís por el trabajo que has hecho, a lo mejor lo descubriste mismo en el trabajo, que decís, al final esto siempre estoy rondando, sin decirlo, estoy medio en estas aguas. Es caprichoso, porque yo, viendo tus trabajos, no podría yo decir eso, pero... drama y comedia es más o menos lo que siempre termino haciendo. Sí. Y de golpe puede haber elementos, digamos, eso es John and the Hole, por ejemplo, que es un chico que tira a su familia en un pozo, que hicimos con Pascual Sisto, tiene elementos de horror, digamos, pero es un drama casi austríaco, por más que está filmada en Estados Unidos, digamos. Sí, yo creo que para mí el género funciona más como herramientas posibles. Y las herramientas posibles yo las uso justamente para tratar de mantener la vida, que las historias tengan vida, porque ese me parece el gran desafío. Para mí la clave es la acción, o sea, que cada escena esté pasando algo, que yo entender cuál es el valor del momento que se está contando y que no lo estoy contando simplemente porque me pareció interesante contar esta situación o porque se me ocurrió que eso, te insisto, es algo que aprendí de grande. O sea, para mí escribir vale todo. Fluir de la conciencia, estilo, voy sintiendo la tuki. Y yo así escribía un montón de escenas donde no pasaba nada. Entonces era Seba y Nico van en un auto. Sí. Bueno, ¿y para qué van en un auto? Y porque tienen que llegar acá a comprar Genetics algo. Con bueno, pero ¿por Steve qué van Hackett? en un auto? O sea, cuando te empiezas a preguntar eso, decís, bueno, tiene que pasar algo, ¿cuál es la acción? O sea, ¿qué está...? Y eso el género te ayuda mucho en ese sentido, porque son fórmulas. Sí, claro. Hay otro cuco gigante en el mundo del guión, que es el acto 2. ¿Es un cuco? Es horrible. Ah, bien. Contale a la gente por qué. Se muere todo en el acto 2, siempre. Todo ese impulso genial, porque casi que el final viene por añadidura del acto 1. Digo, ahí hay un diálogo, se aman el acto 1 y el acto 3. ¿Qué pasa en el 2? Que los guionistas dicen, bueno, ahora empezó la joda de verdad. El acto 2 es tremendo, porque sí, o sea, vos tenés un impulso, tenés una idea y la empezás a construir y los elementos están ahí y te surgen con facilidad. Y claro, todo lo que es excitante al principio, cuando lo empezás a desarrollar, empieza a perder envión, se empieza a volver repetitivo. No, para mí la página 60 es dramática. Empezó el partido, es como cuando dicen empezó el mundial, exactamente. Es ahí el juego. Abandono, yo digo, hay que abandonar esto, eso no sirve para nada. Que venga otro. Sí, No, es horrible, es increíble. Me ayuda. Por ahí ideas muy buenas y que venís con todo un entusiasmo y enamorado de lo que se formula y decís, bueno, ahora no sé más. Y además empezás a dudar de todo lo que hiciste, porque empezás a sentir que no está llegando a donde vos pensaste que tenía que llegar. Entonces, me quedé corto. No era tan interesante como pensé que era. Y más en esta época donde quizá por vicio de la publicidad y todo ese mundo de la idea fácil, muchas veces se parte de eso. Che, tengo una idea piola, ¿viste? Tengo una idea que es graciosa. Sí, ni me lo digas, pero bueno, dale. Y el trabajo de escribir es justamente en algún punto olvidarte de esa idea y ver cuál es la carne. O ir en contra, digamos. Sí. Escuchaba en el rodaje de Locuras en el Oeste, Blazing Saddles, ahí es donde se funda como Gene Wilder entra como reemplazando, no me acuerdo a quién, por ahí ustedes se acuerdan, le promete que va a ser, que él quería ser Frankenstein y Mel Brooks empieza a trabajar con él. Y decía Gene Wilder que aprendió un montón de guión porque básicamente lo que hacían era destrozar, o sea, ir en contra de sus ideas. Agarrar, él siempre dice el ejemplo de agarrábamos una masa cada uno y le pegábamos a la estructura hasta que no se caía más. Pero eran casi esos productores de su propia idea que van en contra de los artistas y dicen, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Pero entonces, digo, hasta que se mantenga, ¿no?
Es que eso es lo que te hablaba antes. Escribir en contra. Eso de es uno. muy norteamericano. O sea, realmente es una forma que ellos tienen de trabajar donde vos me tenés que justificar todo lo que, cada palabra que está en este guión. O sea, que obviamente vos podés responderlo con trabajo vago igualmente, porque las fórmulas son esas, ¿no? Vos podés tener la respuesta para algo y la película puede ser una porquería igualmente. Una excusa, por más que tenga las respuestas. Sí, claro, sí. Pero igualmente hay que hacérselas. Y ese es un trabajo agotador, porque te das cuenta de eso, te das cuenta cómo en la creatividad muchas de las cosas que surgen están muy agarradas a los pelos, porque surgen de ideas, de una imagen, de algo que te surgió, de que te parece interesante, o algo que escuchaste, o viste una película y te motivó algo y se lo querés medio afanar, o lo que sea, no importa, pero te das cuenta que está parado en caprichos, está parado en un montón de cuestiones que tenemos, que nos excitan, pero que al mismo tiempo narrativamente no tienen peso. Y entonces, a mí lo que me ayuda mucho es empecé como a pensar en 4 actos en lugar de 3. Entonces, medio Salvar al Gato, que tiraba esa. Sí. Y en Salvar al Gato había una idea de estructura, que eran 6, creo, los compartimentos que definía este señor, Dios lo tenga en la gloria, que escribió los 2 volúmenes de Salvar al Gato, que lo escribió un poco descomponiendo lo que había en las estructuras del blockbuster hoy por hoy, y entonces hablaba un poco de eso, ¿no? Y a la vez subestructuras adentro, inventaba un nuevo 3 actos adentro del segundo acto, básicamente. Es que son esas cosas que seguramente vendí un montón de libros. Un montón, sobre todo el primero. Porque, claro, suena feo. Porque decir, ¿qué vas a escribir? Siguiendo es como pintar colores con números, ¿viste? O sea, cuadradito con números. Bueno, pero el lienzo tiene un límite también. Pero yo lo que creo es que la mayoría de la gente que escribe no es genial. No somos. Por supuesto. No somos Mozart, como por siempre supuesto, digo, ¿no? Por supuesto. Entonces, necesitamos la mayoría de gente que dirige tampoco, la mayoría. No, en todas las áreas, en esto también. Necesito trabajar mucho para que salga bien. O sea, y a veces sale mal incluso trabajando mucho. Por supuesto. Entonces las películas malas también son difíciles de hacer. Sí. Ahora, yo creo que hay que tener, si sos artista y no sos un profesional que estás cumpliendo un contrato y no sé qué, yo creo que todo esto que estoy diciendo, para mí es útil tenerlo cerca, pero también uno tiene que tener la libertad de, como vos habías dicho antes, de mandar toda la mierda en algún momento si sentís realmente que vas para el otro lado, tiene que ir para el otro lado. Te voy a y después ponerte nuevos problemas que tenés que resolver. 2 ejemplos de la misma película, a ver tu mirada. Hablando de acto 2, mirando el guión de Volver al Futuro, que es unánimemente uno de los guiones más sobresalientes del cine industrial de la década del 80, sin lugar a duda, siempre se me ocurre la idea de que hay como una especie de gran largo primer acto y gran largo final en este sentido. Son un postulado de problemas, hasta que llegamos a la piña de Biff. Si uno piensa estructuralmente, el Encanto bajo el mar, que es el baile donde van, el prom dance donde van, queda más cerca de la mitad de la película que del final. Cuando uno lo piensa, siempre le suena que ahí empieza a terminar la película. Y dicho y hecho, la película después empieza a concluir. Tiene como 5 finales al hilo. O sea, termina varias veces la película y son Bueno, ahora Marty que se tuvo que fugar del estacionamiento y quedó en el pasado. Ahora resulta que se enamoró la madre de él. Ahora resulta que solo hay una oportunidad para que el auto. Ahora resulta que el padre no quiere encargarse a la madre. Ahora resulta... Problema. Resolución. Y lo otro que te quiero plantear, y hago un 2x1, es cualquier profesor de guión, si vos le llevas el guión, te dice no se puede quedar a tocar un rock and roll más. Se besaron los padres y tiene que irse. La motivación del personaje, los libros dirían que no puede quedarse a tocar Johnny B. Good. Y si vos le decís, pero es por un chiste, para que arregle lo que él quería la banda, no me importa. Está esperando un rayo que cae una vez, un rayo en una botella, no se puede quedar. Me pongo en el lugar del profesor de guión, ¿no? Un profesor de guión diría eso, y acá viene lo de las películas deberían también a veces ser más fuertes que la razón. Bueno, queda bueno, hermano. Una me la quedo para mí. ¿Puede existir eso? Sí, sin duda. No, es que las películas que marcan época se cagan en la fórmula, pero usan la fórmula, está ahí. O sea, Barton Fink le trae la caja y le dice, te voy a dejar esto. Tal vez te sirva para terminar el guión. Sí. Eso es género. Sí, claro. Te doy una caja misteriosa. Sí, por supuesto. Vos que estás bloqueado, tenela ahí y él la pone al lado de la máquina de escribir. O sea, Volver al Futuro, el tema que para mí está construida... Primero me encantaría que me respondan... A mí me encanta Volver al Futuro, pero... Esto que no se convierta en cuestionando a Volver al Futuro. Pero hay un comediante, que ahora se me fue el nombre,
americano que dice que alguien me explique por qué un chico de 5º año de secundaria es amiga de un viejo loco, es amigo de un viejo científico loco, Sí. Y no lo explican en ningún momento. Eso sería la primera nota de producción. Pero ¿por qué? ¿Cómo se conocieron estos dos? ¿Por qué son amigos? No lo explican en ningún momento y no importa. Vos ves la película No importa. y no te importa. Entonces ahí tenés una prueba de, bueno, las reglas. La primera pregunta que me haría un profesor de guión, si yo le llevo ese guión. Lees las 3 primeras escenas. Voy a ir a lo de Doc que me está esperando a la noche. ¿Pero por qué este pibe va a ver a este loco? Bueno, digo, ahí tenés. Hay una cosa muy graciosa, antes de ir cerrando, tengo alguna pregunta más, que es en la lectura de guión de Armagedón, Page to Page, Ben Affleck levantó la mano, estaba Michael Bay, todo el mundo, y dijo, perdón, ¿no es más fácil, en vez de convertir a unos obreros petroleros en astronautas, hacer que unos astronautas aprendan a manejar una cosa? Y Michael Bay dijo, shut the fuck up. O sea, digo, era algo que ponía... Mejor no meterse Era ahí. un plot hole total, pero es como decir los Warriors, ¿por qué no roban un auto? O ese tipo de cosas que es... Bueno, también hay cosas que no... Igual esa nota es difícil, ¿eh? Es difícil. La de Ben Affleck. Sí, porque... Estuvo bien lo que le preguntó. Porque el sentido común es una molestia. Pero cuando lo rompes, todo lo demás tiene que ser muy bueno. Porque si no se te cae a pedazos. Volver al futuro. Volver al futuro. Sí. Digo, es tan bueno Sí. que estoy viendo que en ese punto, si hay una traición, no la voy a notar. La fórmula en muchos aspectos es eso. Y cuando uno se sale de eso por comodidad, si todo lo demás no es genial, todo lo demás no tiene una vida propia increíble, estás en problemas. Bueno, las coincidencias. Otro tema en los guiones, ¿no? Las coincidencias. Me acuerdo que en los libros decían 2 por película, si bien fórmula, 2 por película y bien separadas. 2 por película y bien separadas, si quieren jugar con las coincidencias. Porque la coincidencia, a veces, digo, hay películas geniales que tienen coincidencias, que se sostienen en coincidencia. Sí, si son inteligentes, si tienen sentido, te dan un extra. Porque la vas identificando. Pero bueno, en Berman, Sí. en Berman era comedia en plano secuencia. Alejandro fue a cenar con Mike Nichols y le dijo, no la hagas. Qué fuerte, porque yo, Mike Nichols, me dice, tragate estos escarbadientes y me los trago. Sí, era un experto en comedia, le dijo, comedia en plano secuencia, no, plano secuencia, imposible. Si la comedia es ritmo, es vértigo. Vas a matarla, o sea, vas a matarle... Sí. Entonces nosotros, ataque de pánico, una semana de Sí. mirarnos y decir... No hay que ir a comer con Mike Nichols. Y lo que hay que hacer para mí es decir, bueno, todo tiene que estar trabajado todo tiene que ser lo mejor que podemos para poder ir en contra de ese sentido común que estamos rompiendo, que es que la comedia tiene ritmo, nosotros vamos a hacer todo con un plano que no corta. No, digo, y más allá de eso en Berman pasa algo que es planos secuencias elipsados dentro del plano secuencia, que eso es como la cereza de la torta, porque eso es utilizar el plano secuencia no como un plano secuencia cuando estoy viendo un plano secuencia. Digo, la película pasa mucho más tiempo el que yo veo en el tiempo físico real, ¿no? De hecho, de los ensayos al estreno de la obra, día por noche, pasa de todo. Muchas gracias por haber venido. Antes de terminar y para hacerlo de modo general, no quiero no decir nada del Oscar, si bien quedó muy lejano, pero me parece importante que lo digas. Hemos charlado otras veces de esto, que es, y lo quiero reformular ahora, el Oscar a Mejor Guión Original, casi que en tu profesión es la Copa del Mundo, todo el mundo lo percibe así, aunque vos no, digo, para vos sea un momento más del trabajo. ¿Da miedo ese momento el día después? Rápidamente estuviste en el día después, donde las cosas quedan atrás y otra vez el laburo, un guión de nuevo, la página en blanco. ¿Cuánto pasó de una cosa a la otra? Sí, o sea, el momento, todo ese proceso fue divertido y sorpresivo y obviamente ganar un Oscar siendo argentino es distinto siendo americano, que hay un montón de Viene en la baraja, con claro. Oscar, digamos. Yo tiendo a ser muy nihilista por táctica, digamos, en algún punto, ¿no? Por supervivencia. Es como... a mí no me importa lo que hice, no vuelvo a ver ninguna de mis películas, no leo ninguno de mis libros, siempre es como, bueno, lo nuevo, lo que estoy haciendo. Entonces, un poco me puse en ese lugar de decir, ok, esto ya pasó, ahora vamos a lo que viene, digamos. Pero bueno, sí, es impactante estar ahí.
es algo muy particular, porque digo, nosotros crecemos viendo eso en la tele. A eso me refiero. Y estás en ese escenario y ves a todas esas personas ahí. No, y los que estuviste nominado al lado. Es algo eso muy interesante. Y después obviamente te ayuda laboralmente, sin dudas. O sea, yo vivo de escribir, de tipear boludeces o sea, eso para mí todavía es increíble. O sea, yo poder tener una buena vida sentándome en pijamas a tipear, o sea, para mí eso es increíble. Entonces te ayuda en ese sentido. Pero después es curioso que a mí me han llegado mejores proyectos luego de Bardo, que fue una película discutidísima, que de Birdman y el Oscar. O sea, entonces a veces uno nunca sabe. ¿A dónde te va a llevar? Exacto. ¿A dónde te va a llevar? Sí, o sea, realmente digo, hoy estoy haciendo proyectos hoy que son descendientes de Bardo y no de Birdman, digamos. Un guión para terminar, un guión que te maraville y una novela que te maraville. No necesariamente tu favorita, que recomendarías hoy, como guión y como novela. Qué buena pregunta. Novelas, yo soy muy fanático de Don DeLillo, que es Submundo, es una novela que me parece, y creo que es un escritor que te enseña a escribir, porque es muy preciso, la oración siempre tiene vida, o sea, es muy increíble. Muy estudioso también, muy estudioso. Mucho research. De mi camada beckettiana, Malón muere, amo esa novela, que es sobre la creatividad también, es sobre el acto de escribir, y creo que es la obra máxima de Beckett, al menos para mí. Y guiones, bueno, Martin McDonagh me encanta. La de Banshees of Inisherin me pareció un guión excelente. Digo, hablando de películas más cercanas. Ahora sale también la nueva. Dentro de poco, ¿no? Este año, sí. Sí, este año sale una nueva, sí. Una nueva. Sí. Me quedo con esa, por ahora. Muchas gracias por haber venido, Nico. Placer. Vamos a una pausa y cuando continúe este programa, Lucía Agosta y Romy Pereira. Continuamos en Por favor rebobinar, segundo bloque. Para mí muy especial, voy a presentar a dos personas que quiero con todo mi corazón, que admiro profundamente, de las personas más talentosas que conocí desde que trabajo desde los 18 años, y soy una persona muy vieja, un alma vieja, pero que reconoce el talento y la genialidad de las visitas del día de hoy. Estoy hablando de Lucía Agosta y Romy Pereira. ¿Cómo están? Bueno, Wow. Ahora hay que empezar a decir. Perdón. Esto ustedes pueden dar fe. Yo esto se los vivo diciendo. Sí, Sí, no, sí, damos fe que esto no fue para la intro. Es más, yo no me esperaba menos en realidad. No, Listo. sí, yo esperaba Buenísimo. esto. Se los vivo diciendo, se los dije en privado, en público, al aire, juntas. La primera vez que fuiste invitado a nuestro programa, que no nos conocíamos, mandaste un mensaje Perfecto. Y tantos años. halagando. Muy bien. Y acá estamos. Acá estamos. Bien, lo primero que les voy a preguntar, hay mucha gente que se expresó en contra del moño. Yo este programa mira. lo hago con moño, lo deben haber visto Sí, lo alguna vimos. vez o Sí, un avance. sí, claro. Y me dijeron el moño no va. Entonces tengo el moño, chicas, confío en ustedes al 1000. ¿Con moño o sin moño tengo que hacer este programa? Así es sin moño. ¿Querés que lo digamos al mismo tiempo? Ay, Me da tengo mucha miedo de tener, porque Muy bueno. teníamos una telepatía que tal vez se rompió con el tiempo. Cuenta de 3. 1, 2, 3. Sin moño. Se rompió la telepatía. Pará. Sin Lucy- moño, yo por eso lo dije despacito. Sin moño al final, con moño al principio. Para mí te lo tenés que ir sacando, como un cumpleaños de 15, un Ah, Claro, casamiento. es que el moño Sin no moño tiene al lo que final, tiene la con corbata, moño que yo al me lo principio. puedo ir retirando y en un momento queda medio Robbie Bueno, Williams. ¿me Podés entendés? No venir tengo- con distintas cosas que Perfecto, te vas sacando. listo. No ¿Por está qué mal. sin moño? Sin moño, porque me copó esta onda camisa blanca. Me dio un poquito Despojado. el estilo casamiento cuando ya estamos relajados, ¿viste? Como Perfecto. me saco la corbata, me saco el moño. Listo. Por eso me copó. Invitamos a quien quiera participar con o sin moño y dirimimos en el encuentro que viene esta circunstancia. Hoy vamos a charlar de qué estuvieron viendo, a qué estuvieron jugando. Vamos a participar todos. Hemos hecho varios programas, hemos trabajado juntos. Ojalá pase una que otra vez en el futuro.
Empecemos por qué estuviste viendo Lucía Agosta. Bien, hacemos un picadito. Hay muchas cosas, muchas noticias también, así que hay de todo. Sí, hay de todo, hay de todo. Bueno, de drama, El Drama es una de las últimas películas que vi, protagonizada por Robert Pattinson, por Zendaya, esta dupla que promocionó la película de una forma muy, muy especial, muy particular. Buena promoción metieron, ¿eh? Con 2 pósters que ahí los traje para no en donde el tono de la película no estaba tan definido. Entonces uno decía, che, voy a ir a ver una comedia romántica clásica, voy a ir a ver un thriller, ¿qué estoy por ir a ver? Así que teníamos por un lado estos pósters, la red carpet de Zendaya que salió ahí medio jugando con lo de la novia, con algo azul, algo prestado, bueno, etcétera, etcétera. Yo ya sé cuál es el plot twist. No, yo no lo sé. No, hablemos de esto. No hablemos de esto. Pero yo ahora cuento la sinopsis. Yo no la vi y sé el plot twist. ¿Por qué? Porque en una de las charlas de cine que estuve dando, levantó la mano un flaco y dice, che, para mí es una estafa. No lo voy a decir, es una estafa que tuki. Yo sé la sorpresa de la película. Lo que te iba a preguntar es si esto se sabe o si no lo sabe nadie hasta que ve la película. No lo sabe nadie. No lo sabe nadie, listo. No es esperable. No es el argumento de venta. No, para nada. La trae Estudio A20. Acá tenemos uno de los pósters en donde decís, claro, ok, acá no voy a ver una comedia romántica leniana, no, voy a ver otra cosa. Sinopsis, vamos ahí al punto. Sí. Tenemos esta pareja, se está por casar, últimos días, medio que dicen, che, ¿viste cuando vas a hacer la prueba del catering, el testeo, como a ver ¿Vos un lo hiciste en tu toquecito? Yo lo casamiento? hice en mi casamiento. ¿Y el DJ también? ¿Cómo el O sea, DJ también? pasaste la también lista del probé. DJ, Pensé exacto. que me habías dicho como que el DJ vino a probar El la DJ, comida ¿para qué iba a conmigo. comer Bueno, por ahí estaba invitada, había mucha confianza. No, sí, hice la prueba del catering, vino mi papá, hicimos como todo el show, elegimos los platos, bla. Bueno, acá Robert... Uno no come cuando se casa, ¿no? No, yo No, comí no comí, todo, no. Estaba muy contenta porque había burrata, a mí la burrata me gusta mucho, había un risotto de hongo. Tengo no entendido. quería Yo cuando perdérmela. veo novios en un casorio, nunca los veo comer. No, yo estaba muy relajada, muy Pero relajada. llegaste con Listo. hambre. O sea, fuiste sin. Por no supuesto, comiste durante el no día. se merendó, se Perfecto. almorzó liviano, sí. Bueno, acá Zendaya y Robert están probando los vinos puntualmente, ¿no? Qué Están lindo. en eso, Qué bueno. con 2 amigos Salud. más, son 4, ya están bajando las luces, dame un vinito va, vinuli viene, tucu, y en un momento sale un juego. ¿No? Una Me pregunta. encanta. La pregunta La es historia de algo, mi vida. te iba a Me decir, encanta. algo que vos tranquilamente Qué podrías hermoso. haber hecho en un Sí. cumpleaños y demás, ¿no? La pregunta es, ¿qué fue lo peor que hiciste en tu vida? Voy a mirar una cámara, de paso lo pregunto, así lo piensan. ¿Qué fue lo peor que hiciste en tu vida? Y a raíz de eso, Moralmente, disparador. lo peor. Lo peor. Lo que yo interpreto. Lo peor. No hay reglas. Lo peor, lo que Listo. vos interpretas. Cada uno comparte y dice que fue lo peor que hicieron en su vida. Y a raíz de eso se desencadena el resto de la acción. Ese es el disparador. Disparador que lleva a, una situación de incomodidad que se va envolviendo y torciendo cada vez en algo todavía más oscuro, ¿no? Parecida a qué película es Sí. el resultado final. Es muy, a mí me hizo cerca de- acordar muchísimo una película noruega. Este también es un cineasta noruego. Sí. Dirigió, por ejemplo, la de Dream Scenario, esa con Nicolas Cage, Sí. en donde toda la gente empieza a soñar con Se Nicolas cae Cage. un poco esa película. Se cae un poco. Pero a mí la me premisa gusta es buena. mucho esa película. Bueno, porque yo ¿sí? tengo un amor irracional por Nicolas Cage y sus malas películas a veces. Es como que se cae, pero me gusta. Yo la banco, también es del estudio 24, está también. Christopher Borgley es el nombre del director. Muchas gracias, que atentos. ¿Hubo una están, ¿eh? controversia con él? ¿Con el director no hubo una controversia? La verdad que en este momento no me acuerdo si es una controversia, no me quiero meter ahí. Pero Listo. bueno, vamos entonces al punto que ahora no me acuerdo qué. Sí, ¿a qué me hizo acordar? A otras películas de... Y chicos, Sí, señor. acá la mami está cansada. A otras películas de incomodidad, a Fuerza Mayor, que también es de un director noruego. Force Majeure. Cuento Force Bien. Majeure. Ay, Sí. la buscan. Me encanta este juego. Bueno, la premisa es así, Sí. la de Fuerza Mayor. De paso, la recomiendo porque me encanta. Siempre que estoy en algún lugar, digo, che, vean Fuerza Mayor. Vos que sos muy del esquí también me Yo imagino que soy muy tenés- del esquí, Exacto. también me fascina. Después sí hice una versión norteamericana, pero yo recomiendo siempre la original, la que tenemos familia de 4, van a los Alpes suizos, todo muy lindo, de repente están comiendo ahí en el comedor, viendo la nieve, falsa avalancha, la madre, su impulso es proteger a sus 2 hijos, así, y el padre, ¿qué hace? Celular, lo agarra, se va corriendo. Que seguramente vieron el recortecito de esa escena que se volvió. Siempre se replica mucho en las redes ¿sí? sociales. ¿En Se llama- serio? Sí, todo el tiempo No me parece. sabía eso. Sí. Sobreviven los 4 y todo es una cagada, ¿no? Claro, Es que desde ese pasa- momento, Sí. por más que lo hables, por más que lo converses, por más que lo que sea, es como todo se convierte en otra cosa. Sí. Y el problema deja de ser, porque además, en el caso de esta película, lo que me gusta mucho con el drama es que además hay un deadline, porque las cosas se tienen que resolver
para llegar a la boda? ¿O qué hacemos con la boda? Tenemos todos los invitados, no es que falta un mes para el casamiento y tenés tiempo o margen para ver algo. Igual un mes es poco, pero bueno. Un mes me parece que estás no a llegas a días. resolver. Entonces eso me parece re interesante. Me parece que efectivamente es una premisa muy fuerte que se puede caer un poquito, pero funciona. Yo la recomiendo un ¿Te montón. gustó? Me gustó. ¿La viste en función de me prensa gustó. con gente real? La vi en función de prensa con gente real. Me pasó algo muy loco también con... A ver. ¿Vieron que el tipo de estas películas se ven todo a lo Marvel y eso? Sí. Me pasó que en esta película, una película chiquita entre comillas, pues bueno, Robert Pattinson y Zendaya son las estrellas, así que bueno, tampoco es que chiquita. Sí. Pero la gente hacía mucho, no te puedo creer. En el como que- momento de la revelación. en el momento y en otros momentos posteriores también. Había mucho de no agarrar de cara, mirar al de al lado, ¿Es aunque fuera un divertida? desconocido. ¿Es divertida? Es divertida. Yo diría que es como es una comedia en distintas facetas. ¿Duración? Comedia de humor negro. Una digna duración de 1 hora 40. Qué hermoso. lindo. Qué Lucía hermoso. Agosta, para quienes no lo saben, Sí. ella es una fundamentalista de La la hora hora 40, 40, hora 30 si es Sí. necesario que tenga 10 minutos El menos. famoso le sobra media hora que me quiero tatuar en el brazo desde hace ¿Qué bastante. te pasó hablando de eso Sí. con Hail Mary? ¿Qué me pasó hablando de eso con 2 horas con- 30. Y bueno, 2 horas 47. Y yo estoy para le sobra media hora, ¿eh? Me gustó mucho, yo sé que a vos ¿Lloraste? también. Lloré. Mucha Me gente agarró, lloró. me agarró- Lu Agosta no llora no en llora, las no llora, películas. no llora. No lloré. A mí me Yo agarró un no poco sé si blando. hubiera llorado. Vos hubiera llorado. Yo, Bueno, puede ser, yo puede lloro ser. con los alunizajes y las naves que aterrizan. ¿Cómo Sí. no voy a llorar con Aparte, Hail Mary? Sí, es ser verdad, hubiera antropomórfico, cute, vos llorás. Yo la Si alguien- vi a la piedra y yo Ya dije está, que yo esa no, piedra me vas a llorar. no lo conozco, todavía no vi la película, mataría Rocky. por esa piedra. Me gustó Rocky. muchísimo. No sé si te pasó que Ryan Gosling, que es muy magnético, muy carismático Sí. y todo lo que ya sabemos, Sí. me cuesta mucho verlo como un profesor de No, yo le creí todo. secundaria. Vos le Le creíste creíste todo. todo. Es como que incluso cuando se pone un saco que supuestamente tiene una hilacha corrida, es como Sí. decís, Todo dale, le queda Ryan, bien. No, lo que pasa le es que queda todo demasiado bien. Lo que pasa es que la ilusión es este tipo parece, o sea, uno cree que podría ser ese tipo y no uno ni en pedo No, puede ser ese tipo ni no. con ese vestuario. Yo No. quería todo el vestuario, yo veía y decía, quiero esa remera, quiero ese saco, quiero todo. 100%. No creo que me quede como él. Si bien me tengo bastante aprecio, no creo lograr la ilusión. Bueno, pero estamos hablando de Ryan Gosling. Y sí, Hay- Ryan Gosling. sí, Igual es el de la escena de parece que está photoshopeado. Ay, Se tocó un poco la cara igual, ¿eh? Se acabó la ilusión. seguramente. hay un poquitito de... Y Ayudín. bueno, viste que que la ayudina está ahí a la orden del día. Romy Pereira, ¿qué estuviste jugando? Estuve Después jugando- volvemos con Lucía. Muy bien, yo estuve jugando mucho Resident Evil y Requiem y voy a hablar de eso porque también hay novedades del mundo del cine. Entonces vamos a mezclar un poco del mundo del cine Qué y el mundo bonito. de los Muy videojuegos, bien. ya que Lo arranqué el Resident Lo Evil. arrancaste, ¿por dónde vas? ¿Lo dejaste? ¿Qué sentís? Te cuento. Contame. Me senté. Soy muy fanático de la saga de películas Resident Evil, contrariamente con lo que todo el mundo canónico implica. El 7 es el de la cabana en Luisiana. Exactamente. ¿Cómo se llama? ¿Biohazard? No. Sí, Biohazard es el nombre de Resident Evil en Japón, Perfecto. pero sí es Biohazard. Bien. Ese juego me volvió loco. Ujú. Empieza este juego. Cuando empieza inmediatamente me doy cuenta que hay un momento, la primera entrada al hotel, siento que están homenajeando a Silent Hill. Y porque es una locación no tan típica dentro Muy de parecida al Resident Evil. legendario pasillo beta de Silent Hill. Entonces empieza el juego y digo, esto es medio, incluso como está jugado el plot twist, digamos, qué pasa en el juego. Y me gustó que te dejen elegir primera y tercera persona. Sí, eso está muy Eso bien. me gustó. Elegí primera y tercera. O sea, primero con ella, tercera con él, con León. Con Sí, León con Leon tercera Kennedy. y con ella primera. Y llegué hasta el momento de la criatura en el techo. Bien, bastante, jugaste bastante, sí. Hasta ahí voy. Hasta ahí. Bueno, ¿Cuántas horas son ahí? No, que nada. estamos? no, No. 2 horitas como Ah, mucho. sí, 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 sí. sí. Es un Ah, juego para cortito para los que les gustan los juegos de una duración. Como Lu Agosto dice que a veces le sobran 30 minutos, hay juegos donde le sobra mucho tiempo. Yo creo que lo puedes jugar entre 7 a 10 horas. Yo lo jugué creo que en 11 tal vez, un poquito, o 10 y estirándolo bastante. Ah, Y me pareció un juego jugando muy- otras cosas en el medio y haciendo otro tipo de actividades. haciendo muchas cosas dentro del juego, tratando de hacer todo lo más posible. Es un juego muy interesante porque es una franquicia, para los que por ahí lo conocen del mundo desde el cine, Resident Evil ya tiene casi 30 años, cumple 30 años ahora en el 2026. Es una franquicia muy longeva que le costó mucho reinventarse en el 2010 y algo, que fue el lanzamiento de Resident Evil 7. Ahí ellos dijeron, bueno, vamos a ir por el terror más psicológico, yendo por primera persona, tratando de que el personaje sea alguien desconocido de la franquicia, ¿viste? Jugando con esa idea de que cualquiera de nosotros podemos ser el protagonista, pues no tenía cara, no tenía nada, se llamaba Ethan, era el vecino de acá a la esquina. Sí.
Y la las idea... peores heladeras, los peores cacharros usados, las peores gusanos. Claro, un asco todo. Un asco todo, un pobre tipo que termina en una cabaña con gente que está totalmente loca, que no sabe si están infectados o no, y es una persona común y corriente. Entonces ellos se reinventan bastante con esta idea de vamos a hacer una cosa rara con nuestra franquicia y el que le gusta y el que no, bien. Y le fue muy bien, le salió muy bien esta jugada y después hacen Resident Evil 8 con el mismo personaje que ahí le dan un final a su historia. Y con Resident Evil 9 dijeron, bueno, vamos a retomar uno de nuestros personajes tradicionales, uno de los clásicos, uno de los primeros que aparece en Resident Evil 2, que es Leon Kennedy, que él arranca en Resident Evil 2, su primer día de trabajo, el tipo llega tarde porque su novia lo había dejado. Entonces estaba un poquito pasándola mal. Llega tarde al laburo y se encuentra con un apocalipsis zombie. Uy, la ¿Qué sé verdad. yo? Lo mejor que te puede pasar. Cualquier día de nuestra vida. Un martes cualquiera en Capital Federal, ¿no? Tranquilamente. Entonces se convirtió en uno de los personajes más icónicos y ahora está en este segundo juego, en esta ya cuarta entrega para él, sería más o menos como tercera como protagonista, su tercera entrega, donde él es un tipo mucho más grande, ya va pisando los 50 años, y la verdad que fue muy interesante volver a ver un personaje con el que uno crece, ya crecido, con una franquicia que creció también, y que empezó a experimentar con esta idea de, como lo dijo Seba, que lo jugó en primera persona con Grace, que es un personaje nuevo, desconocido, hija de un personaje de otro juego, que es un spin-off. Es para conectar un poco los mundos, no hacía falta ponerle nombre a ese personaje. Y la verdad que funciona muy bien el terror en la primera persona y con Leon Kennedy, que es un tipo que ya está entrenado, si tiene más de 50 años. Más acción. Más acción, claro. Y a los zombies, los zombies no están atrapados con él. No. ¿Entendés? O sea, él está haciendo lo que quiere con los zombies. Sí, claro. Entonces se siente muy divertido jugar esas dos cuestiones. Dos facetas totalmente diferentes que... un poco, por así decirlo, engloba lo que fue la franquicia. Siempre por ahí un poco más de la acción en Resident Evil 4 y de repente que se volvió este terror psicológico, iba por esos dos caminos. ¿La gente qué dijo? ¿Cómo fue recibido? Le encantó. O sea, le fue muy bien. Un promedio general de 80 y pico de puntos, 84 puntos para ahí, para arriba, en lo que son obviamente del 0 al 100, y la verdad que le fue muy bien, a la gente le gustó mucho, a algunas personas no, porque lo notaron tal vez como demasiado fanservice, esta palabra que se usa para describir cuando algo hace excesivo honor a la propia franquicia o al propio juego para tratar de apelar a la nostalgia. A mí me pareció un juego excelente. Yo lo disfruté un montón. No es un juego perfecto, porque tiene sus errores. No, ni tampoco trae ninguna innovación que decís cambió todo, sino es más de lo mismo, hecho un poco mejor. ¿Y respecto de la película? Y respecto de la película, por favor, se conoce ahora oficialmente de lo que fue CinemaCon, que dieron varias novedades de distintas películas. Sony presentó junto con Zack Cregger lo que fue el primer tráiler de la primera película que va a hacer este director, no sabemos si era más en su franquicia o si lo convertirá en una franquicia o no, que sería el regreso de Resident Evil al cine después de haber hecho, por supuesto, las pelis de Mila Jovovich, otra peli que le fue bastante mal, y esta nueva película con el director de Barbarian y de Weapons. Me encanta. Gladys la hace él. Gladys, la precuela de Weapons. No, creo que no la hace él. No la hace él. No la hace él. No estoy segura. Estoy casi segura que él no se va a encargar de esa película. Es más, ahora también confirmó una película que va a tener para el 2028 de ciencia ficción, 2027, 2028 de ciencia ficción. El tipo está confirmando cosas y proyectos. ¿Quién dirige Gladys? Para el 2028, para que me pongan los anteojos. No, Zack Cregger y Zack Shields están involucrados en el proyecto. Pero no nos confirma si van a ser... Acá aparece como productor. La tía Gladys, entonces no sabemos quién la dirige, pero qué peliculón es Bárbaro y Weapons, ambos dos. Así que bueno... Le pongo. Yo le pongo las fichas. No se sabe nada, o sea, no se vio nada porque lo que se mostró dentro de CinemaCon fue un tráiler que sabemos que va a ser el protagonista de Weapons, justamente, está como protagonista en esta película, un personaje totalmente desconocido, y la idea es que sea una buena película de zombies, medio Fury Road, pero de zombies, y la verdad que a mí me parece correcto. Ya basta de hacer cosas de zombies aburridas. Chocolate, Romero. Vi tu programa, tu streaming, que vamos a decir dónde se las puede ver y tal. Vi que estás enamorada de Leon. Sí. Yo no era una fanática de Leon Kennedy, pero terminé... ¿Qué pasó? Y
está muy bien. Esta versión. Esta versión, sí. Lo estoy tratando de decir endulzándolo lo más posible porque la gente de Olga no me conoce tanto, pero sí. No. La versión, voy a hacer lo que soy Estuviste yo. enamorada de Alien mucho tiempo, así que... Yo sigo enamorada del xenomorfo. Para mí es una criatura totalmente bella Sensual. y sensual. Sensual es la Chaparías palabra. con él. Sí, Es un peligro enorme ese. Sí, incluso con la baba ácida, incluso. Me Y te hago jugaría una a ver qué pregunta pasa. para que la gente te conozca un poco más Sí. también. ¿Predator no te parece más fachero que el No, xenomorfo? ya, Siendo más parecido a una persona. Esta discusión ya la tuvimos, pero pero me divierte. encanta tenerla. Para mí, Predator es un tipo común y corriente, ese tipo No, que te bueno. cae mal, no es medio el Chad, no. No es un Alien es otra Una cosa. Y hay cucaracha. unos abdominales. Alien Insecto. es un hombre gótico. Ajá. ¿Un hombre gótico? Es un hombre gótico. No, es un insecto. No, bueno, sí, pero es un insecto muy bello. Predator me da muy chabón que va al gimnasio. Medio Bueno, goma. Tiene sentido. Y Y tiene hay algo sentido. ahí, hay algo ahí. Lucía Agosta. Cine. Hablando, está muy lindo porque esto lo podemos conectar también con el terror. Qué Vi bello. que se estrena ahora en cines La posesión de la momia, de la novia, iba a decir, claro, qué linda otra película. Ahora que en la familia de mi novia encima se suma Ariana Grande, ¿vieron en la nueva ¿En versión? Hermoso. Sí, se suma sabía. Ariana. Sí. Nosotros bancamos mucho a Ariana Grande. Por supuesto. Pero nos vamos a hablar de Lee Cronin's The Mummy o La posesión de la momia. Me pareció muy buena, la disfruté muchísimo dentro de lo que uno puede disfrutar de este tipo de películas. A ver, vamos por partes. Primero, uno de los protagonistas es el protagonista en realidad es Jack Raynor, el novio tóxico, no sé si era tan tóxico, sí, era bastante tóxico, de Florence Pugh en Midsommar. ¿Se Y acuerdan? era un poco tóxico, Y sí. sí, no sí, sé había si toda para una- terminar así. No sé si claro, para terminar. por eso hay todo un tema. No, para- En no, el, no, momen- no. en el momento yo festejé. Ah, Bueno, y- no sé qué Después- momento tuyo era ese que viste la No, película. no, Acá está pero- Jack Raynor. Bueno, a todo esto yo lo entrevisté a este muchacho, estoy completamente enamorada, hablando de amor. ¿De Además, él? sí, estoy enamorada de este Ella la no, entrevista, no sé si viste. Tu marido más fachero que te Pero tipo. además el muchacho Ay, la gracias. atendió así. No, además tiene un acento irlandés. Bueno, estamos Sí. hablando de la película. ¿Qué nos pasa, Romy? Estamos Lo de cualquiera. Leon Kennedy fue culpa de Seba y ahora Es eso no. un Chris Pratt de la salada. Para mí es este muy tipo. bello, muy. Bueno, yo le dije en la entrevista, sos muy magnético en la pantalla. Le Qué tiré. Chau. Lucía. Se la tiré. Le dije, chau. Ella nos me vemos. Tiraste unos tiros. tiraste unos tiros. No, pero justo Pará, antes me había yo dicho hice- que él estaba en pareja, yo también, digo, no había problema. Bueno, Yo les Ese puedo siglo confesar XXI, a quién le tiré una vez en la entrevista. Ojalá vengas a Hideo una- Kojima. Hideo Kojima le tiraste. No. No. A Nathan Fillion. ¿Qué le dijiste? Ojalá Le vengas dije, a ojalá en algún Argentina. momento vengas a Argentina y me dijo, ay, sí, me encantaría ir a visitar, que Para vamos mi a comer casa. asado y me llevas a comer asado, a pasear, qué sé yo, una cosa así. Ah. Y era Nathan Fillion. sí. Un Y Firefly. Un poquito de Firefly. Guy intercambio. Gardner. Guy Y Gardner. es que fue justo antes de que se estrene Superman, si no le preguntaba. ¿Cómo se Bien, llama el escritor? bien. Y Coso, el escritor. Coso. Castle. Ah, el de Castle, claro. el de Castle, sí. El de Castle. Bueno, sí, ahora sí. está con Rookie. Sí. No hay nada, no me acuerdo, es Rookie no sé cuánto. Linda Bien. pareja harían con Nathan Fillion. Te queda un poco alto. Y No pasa nada igual, pero importa. no, por favor. Me No gusta sería la que- primera vez. Ahí Dale. va. Sí, el pelito de Superman, pobre, no le beneficia, No, no favorece no, para no. nada. Bueno, Bien. La posesión de la momia. ¿De qué va esta película? Me gusta porque tenemos muchos géneros en uno, es muy interesante también desde ahí tenemos algunas fotitos que podemos ir viendo. Ahí tenemos una familia tipo, el Jack Raynor es periodista, Sí. que están en Egipto porque él es corresponsal, entonces En la están ahí. actualidad. En la actualidad, Listo. en una actualidad. O sea, es un 2020 una especie de- algo. Sí, un poquito. En realidad después hay hay un elipsis, vamos flash forward en el tiempo, Ok. 8 años. Pero en ese momento estamos ahí, todo bien, todo bárbaro, nos llevamos bárbaro, hijo, hija, todos muy contentos. ¿Qué pasa? A la nena la secuestran. La secuestran y además on his watch, podríamos decir, porque Sí. él estaba cuidando a la madre médica, ella se va en ese momento, bueno, secuestran Se a la mandó la nena cagada. justo delante de sus ojos, plena luz del día, el tipo desesperado, bueno, como cualquiera, pasan 8 años, el tiempo ha Pasan pasado. 8 años. 8 años, corte 8 años, no estoy diciendo ningún spoiler, esto es No, trailer, no, no, sinopsis, nada. 8 años corte, ya medio, viste, recomponemos un poco, tuvieron otro hijo en el medio, bueno, vamos Había que superando. reemplazar, dije. Vamos, Chau. justo estaba embarazada ella en ese momento. Sí. Un Ah, desastre, bueno. un desastre. Bueno, teléfono suena, che, apareció tu nena. Apareció la nena. Minuto apareció tu 5 hija. de la película. Literalmente Dale, minuto dale. 5 o 6 de la película, por eso digo que no es un ¿Fuiste spoiler. con tu hermano a verla? No, fui a la privada de prensa, Listo, listo. de periodistas. A la mañana, Sí. película que viste a la mañana. La vi a la mañana sola en el cine, sola. Tremendo. Bien, entonces, cortea, apareció la nena. Bueno, vamos a Egipto a buscarla, la nena. Imagínate, se llama La posesión de la momia. Ahí vemos cómo está ¿Esa es la nena hoy? Esa es la nena. No, Claro, bueno, esa es la me nena 8 vuelvo. años Digo, después. no, quédensela. Le Entonces- preguntás si hay devolución.
solución. Te digo que es un tema para conversar, digamos, qué hace, porque obviamente... por eso digo que es muchas películas en uno, porque tenemos por un lado una investigación policial, porque una vez que vuelve esta chica... No, que le esa dicen, no es mi nena, dice. que le dicen, che, mira, estuvo apareció medio en un sarcófago, momificada, Y bueno, yo no está sé ahí, si te la sé. se comió un escorpión recién, le tiran como cosas así, ¿viste? Y Habla la la familia nena, no tiene no. vocabulario, bueno, Claro. una cosa de esa, che, tuvo unas lesiones, o sea... No, una situación monstruosa, Sí, sí, sí. monstruosa, la peor pesadilla, o sea, ni siquiera una pesadilla, ya es otro nivel de pesadilla. Perfecto. Entonces, a partir de eso se desarrolla la película porque la nena, además de este subgénero de investigación policial y regreso y thriller y drama familiar, tenemos toda una película de terror dentro del hogar. Porque Medio Insidious, la lo que me estás mayor contando. parte de la acción... Sí. Claro, tiene mucho eso. La mayor parte de la acción ocurre en la casa. Y Buen ocurre póster. de día. Me gusta este póster, me encanta este divino póster. este póster también. Sí, tiene mucho de eso, mucho horror a la luz del día, como vimos en Midsommar, en donde, Sí. por ejemplo, a Más mí barato también lo- lo le del mandamos, día. sí, De le filmar. mandamos un beso grande a Raba que dice que hace la rejilla. Yo soy muy de la rejilla en las películas ¿Raba de terror. hace la rejilla? Raba es de Dale, la rejilla. hermano. Y Yo yo no hago la también, rejilla. yo hago la Salud. rejilla. Pero claro, cuando hay terror La en la rejilla. luz, la rejilla. Cuando hay terror Pero en la la luz. rejilla, puedes cerrar los ojos sin necesidad de la rejilla. No, pero la rejilla te da comfort, es como protección. Ah, bueno. Pero cuando Es hay como una terror, mantita, es es una una- mantita, es la mantita. Es la mantita. Cuando hay De carne, terror mantita de de día, carne. cuando hay terror Sí. de día, no sabés bien cuándo hacer la rejilla. Por eso me gustó mucho esta película, porque cuando se hace, ¿entendés? Cuándo hacer ¿Cuándo? la ¿Cuándo rejilla. hacer rejilla? Bueno, No así está- que cierro y concluyo. Me gustó mucho. Tiene- Tiene gore, tiene humor, tiene comedia. De repente es como que fusiona muchos ¿Cuánto elementos mejor y drama. es de Mami de Tom Cruise, que prometía una saga de Universal que No, nunca llegó? no, de Años Mami. luz, años luz. De Mami es un bodriazo. La de Tom Cruise Sí. es un bodriazo Sí. atómico. Me lo La- olvidé ayer y esta la sigo pensando todavía. Yo La- me acuerdo una o Bueno, dos la vi escenas hace nada 5 más días. de la de Mami de Tom Cruise y nada más. Es como No, si no, no. hiciera un Sofía sueño Boutella, febril. Sofía Boutella, la coreógrafa de Madonna, que después apareció en Clímax No, de Gaspar Noé, era la momia, si mal no recuerdo. Aparte, este director que es muy... tiene un tema con cosas que salen de la boca. ¿Qué y hizo es como antes? muy gore. Evil Dead Rise. Ah, me encantó esa Es película. buena esa película. Sí. Evil Dead, El Despertar creo que se llamó Sí, en sí, español. sí, la que agarran con el dron. Es buena película, Buenísima. es buena película. Toda Es en un un tipo que garage. sabe Buenísimo. hacer cine de terror. Así que, bueno, vayan Este a verla, muchacho che. joven, este de bigote. Este es el 44 director, años. Lee Mirá, muy Cronin. joven, sí. Y aparte Tomás se la Quintín rejugó, le Palma, puso Lee sí. Cronin's de Mommy. Che, esta es mi versión de la momia, ¿eh? Te la tiro así. Mira, él también es irlandés. Habrá elegido Es a su irlandés. protagonista por... Ya habían, sí, Dijo- sí, ya se conocían. Eran amigos del secundario. Contó él que ya conocía el código, Jack Raynor, que sabían, bueno, que estaban como en la misma página. Así que, bueno, de la posición de la momia, la voy a recomendar. Romy Pereira, más videojuegos, por favor. Perfecto. Señor Seba de Caro, le hago una pregunta. ¿Usted Sí. fue a ver la nueva película de Mario al cine? Por supuesto. ¿Qué opinas? Mirá, tocaste un tema... Un tema sensible. Mario, primero que pasé por Adriática antes, esto no es un chivo, pero bueno, viene todo a cuento. Segundo que vi que llegaron a Argentina los juguetes de Mario. Llegaron llegó una cantidad de juguetes Pero de Mario. A toda la Argentina, una juguetería de cadenas que alguna vez creo que te regaló algo, nos regaló algo de Superman, ¿te acordás? Sí, sí, me acuerdo. o sea, esa ahí. juguetería Perfecto. a la cual ya le escribí diciendo que iba a saquear Mario, proceda. Los juguetes son increíbles. ¿Qué pasa con Mario? Mario había tenido una traducción cuasi perfecta en la primera película. La primera película había momentos que grité, me emocioné. Si jugaste al Mario Galaxy, ¿jugaste a Super Mario Galaxy? Sí, no todo porque soy Bueno, una niña pero- no muy Nintendo. Perfecto, pero entendés que la gracia es caminar en un planeta. Sí. Entendés que la gracia del cambio de perspectiva de ese caminar en el planeta. Entendés que se viaja a través de estrellas. Entendés que está el secuestro de esta otra princesa. Todo eso lo viste porque arranca el juego así con los barcos de Bowser. Es entretenida, es más para chicos, tiene más Más el que la espíritu- primera, porque la primera es bastante para No, chicos. esta es más para chicos. Ok. Tiene más el espíritu de Detective Pikachu. Tiene menos que chistes de Bowser más que papá y mamá podían entender y el niño también. No, En la- Bowser acá, de hecho, está bastante... sí. Bowser, recordemos, para la gente que está en esta, había quedado en miniatura atrapado Sí. en un castillo. Sí, exacto. Bueno, arranca así, Bowser es como pinta cuadros todo el tiempo, tiene la voz finita Jack Black, y está el hijo de Bowser, que lo vieron por ahí en el tráiler, que tiene un solo diente, que Sí. es como una tortuga pequeña. Aparece Yoshi, cuya voz, y es como un chiste como lo de Vin Diesel haciendo de Groot, hace de Charlie Gambino, hace de Yoshi. Ah, mira. Que dice Yoshi, bla, 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 digo, casi ni se nota, Lo sé pero porque bueno. lo vi en la Fórmula 1 cuando estaban promocionando, estaban Estaban todos. La Perfecto. pasaron increíble, sí. Entonces,
¿Qué te puedo decir? No hay una canción, no canta un tema con el de Peach, no hay canción. No. Y Pero hay si una además la pegaron con eso. O sea, la pegaron con el tema. No hay ¿Por qué no canciones. replicar algo que ya sabían lo que tenés a funciona? Jack Black. No hay canciones. ¿Saben qué me sorprendió? Yo pensé que iba a ser una película, cuando vi que había 2 princesas y tal, dije, esto va a estar muy cuidando determinados temas, bajando, subiendo personajes masculinos, femeninos. Para nada. Para nada. Digo, no hay un cambio de punto de vista. No es que ahora las princesas... Peach es igual que en la 1, digo, tiene el mismo grado Es de como en hiperactividad. Shrek, cuando las princesas están atrpadas y dicen, bueno, tenemos que salir de acá. Exacto, Estamos encarceladas, hay que salir. No es así. No, es igual que en la 1. Digamos que en la 1 ya lo tenía bastante nivelado. La animación es increíble. Si me decís, algo realmente para ponderar, la animación es increíble. Y también pasa algo que al venir de un videojuego como Mario, todo universo expandido se disfruta muchísimo porque ves todos los detalles. Y, digo, para fans es espectacular. Hay momentos que juegan, de hecho, al Mario, ves imágenes en 8 bits de Mario. Bueno, todo eso está bien. ¿Vos la viste la película? No la vi todavía, la quiero ir a ver este fin de semana y justamente tenía la duda porque a muchas personas no le gustó y me pareció... ¿Les había gustado Minecraft a los que no les gustó? Buena pregunta. Creo que sí. Lo que más estoy esperando de cine y videojuegos es Mortal Kombat 2, si me preguntás. Y Street Fighter, ¿no? No vi el ¿Cuándo llega no vi Street nada. Mañana se estrena un nuevo tráiler de Street Ah, Fighter. listo. Va a salir una nueva peli que el director es un director el que hace el show de André. Sí. No sé, bueno, ok. es el director justamente de él. Y me parece que va a ser una propuesta bastante interesante porque es muy por el lado de la comedia. Bien parafernalia, ¿viste? Street Fighter, colores, vamos a pelearnos y vamos a divertirnos. Y Interesante. un elenco es enorme, son 800 ¿Quién hace personas. Blanca? Jason Momoa. ¿En Ah, bueno. serio? Sí, si mi memoria no me falla, Jason Momoa ¿Quién es hace Blanca. de Chun-Li? Ajá, ahí estamos viendo Me un mata. poquito. No sabemos. No porque hay muchos actores que yo no conozco porque no es mi universo, pero me pasó ¿Con quién peleabas y a quién usabas cuando jugabas Street Fighter? y tuve una época donde usaba mucho a Ryu por algún motivo extraño. No, y bueno, Blanca no. también. No, Blanca también. Es que Blanca Blanca era con muy Blanca, divertido como jugamos jugar. el Barcelona en la época del PES, digo, quiero decir lo mismo con Messi. Es muy divertido. Blanca no te gana nadie Ahí con está. Blanca. Sí, además es un juego, Street Fighter es una franquicia muy, muy importante, muy interesante, pero no deja de ser un juego de pelea, no es que tiene historia, por supuesto, pero no tiene una historia que vos decís, buah, vamos a hacer una película. La película del Mortal Kombat 94 tampoco. es fantástica igual, porque pegó la de vuelta. Van Damme la de y Van Kylie Damme. Minogue. Sí. Estuve dura todo el rodaje esa. Sí. La última película de Raúl Julia es esta, ¿no? Sí, Street Sí. Fighter, la 1. La 94 es de la de Raúl Julia, sí. Sí, a mí la del Mortal Kombat. Noah Centineo trabaja también, mira. ¿Quién hace de Ryu? Ah, Ahí está. Andrew Koshi. No Andrew lo Koshi. No lo ubico tengo. de No, nombre. No lo tengo. Vi el tráiler de Mortal Kombat y sí me gustó mucho. A mí También me tiene gusta. cosas meta. Y además gira más en torno a Johnny Cash, ¿o no? Sí, Johnny Johnny Cage. Ah, Johnny Cage. Johnny Johnny Cash. Sí, Johnny Cash, que va a pelear con su guitarra, justamente. Contra Elvis. Ay, qué risa. Contra Elvis. Claro, en el exactamente. torneo Johnny Cage. sí, de Mortal Kombat. Sí, va a Que ser es Carl Carl Urban. Urban. Ahí está, exactamente, Carl el de Urban. The Voice. Ahí está. Así que me pareció interesante que no la estés esperando. No, estoy esperando Mira. más Mortal Kombat, te digo la verdad. En mayo. ¿Esto cuando viene Street Esto Fighter? creo que es septiembre. No, falta un montón. Es Ahí está. este año. Todas las la Resident Evil también es como septiembre de este año. O sea, todas las películas ahora de videojuegos están anunciadas prácticamente toda la mayoría para este año. ¿Qué serie estás miércoles. viendo? Estoy viendo varias series de Pete, por supuesto, que floja segunda No temporada. puedo ver nada de médicos. Te estás perdiendo, Un en hipocondríaco serio. no puede. Yo veía a Doctor Sí. House, me agarró un ataque de pánico. No puedo ver cosas de médico. No puedo. Sí. No podés. De Pin me dijeron que es genial y entendí que era eso de la estructura Sí, espacio-temporal. cada capítulo es 1 hora del turno. En la guardia, claro. En la guardia, Pero exactamente. no estoy para ver mi hijo tiene un tiro, no puedo. Lo bueno es que, a diferencia de otra, tipo Grey's Anatomy y demás, que cada Amo vez Grey's se van Anatomy. superando. Pero ¿cómo? Si es Bueno, lo pero mismo. Grey's Anatomy no era enfermedades, era romance, Sí, Grey's Anatomy amor. era quién, Y además qué es médico todo- estaba con Seattle. quién. Es todo tan ahí, tan afuera, o sea, como, Sí. no sé, qué sé yo, el tiroteo masivo en el hospital, entonces tenés que El operar avión, a corazón sí. abierto Siempre mientras se cae alguien el te avión. apunta con... Esto es como todo mucho más realista y mucho más bajado a tierra. Sí, para un Pero hipocondríaco tal vez no es la serie No. ideal porque son casos que uno podría trasladar a la realidad y Por no como eso. decís, Obvio. la ficción. Grey's Anatomy, extrema. mira, te amo, dame bola, gente Y se cae el escondiendo avión. carta de amor. Y era claro. 50-50. Sí. Había poco medicina. Con pacientes también. Pero había poco, era todo el crucero del amor, Grey's Anatomy. Sí. Pero Mucho The amor, Pitt es sí. una serie muy interesante. Noah Weil regresa como médico y eso fue uno de mis grandes amores, como Dr. Carter en IAR, allá por el ¿Qué 1800. otra serie estás viendo? Vi una serie que me gustó mucho y no sé si Lula vio, The Other Bennett Sister, la otra hermana Bennett,
No la vi, me Serie parece. que se basa en Pride and Prejudice, Orgullo y Prejuicio. Una de las hermanas Bennett, Muy que bien. es la única que no se casa y no tiene a nadie en lo que sería la parte de los libros, porque todas las otras hermanas están medio como ubicándolas en algún tiempo, espacio con alguno. No hay señor Darcy. No hay señor Darcy. Está señor Darcy. Claro, Aparece, pero no es su- claro, tiene- es un que- secundario. claro, es la hermana Mary. Creo que es la más grande. No es la más grande, es una de las del medio. Y la verdad que me gustó mucho. Recomiendo una serie de época, si les gusta, es la hace la BBC, creo que producción y también Sí. emisión de la BBC, que también ellos hicieron en su momento la serie de Orgullo y Prejuicio. Muy linda la fotografía de la serie. Hay colores, ¿no? Como el efecto de ciertas plataformas que todo tiene que ser oscuro y grisáceo y no hay contrastes. Me gustó mucho, muy lindos colores y muchas escenas evocan pinturas de distintas épocas, sobre todo de lo que es el 1800 europeo. Finales del 1800 europeo y muy lindo. La verdad que me pareció una buena serie de fin de semana. ¿Vieron La Muy Asistenta? De No. ¿Cómo se llama? ¿La empleada? No sé cómo- Sí, la empleada la vi. La empleada. Ujú, sí. ¿Qué te ¿De quién es? pareció? Por favor. A mí la verdad me resultó muy entretenida. Cindy Sweeney y es alguien Amanda que busca Seyfried. trabajo en una casa. Sí, Para mí, también leí la novela. yo Todo. leí la novela. La Sí. novela no se puede parar de leer. La película es igual. La película es igual, pero la novela es tremenda porque la novela, cada pie de página, final de capítulo, tiene algo que te engancha para siempre. Toda. El primero termina, sabrán que estuve presa una vez, lo digo pues es el primer capítulo. Y la película me llevó a lugares hermosos, te digo la verdad. A mí también. Yo la disfruté un montón. Se nota muchísimo lo... Paul Feig. Sí, exacto. Lo buena actriz que es Amanda Seyfried. No solamente en comparación con Sydney Sweeney, que no está mal para mí, pero para mí Amanda Seyfried es impresionante. Tiene Sí. una Muy versatilidad en lo que hace. Para mí demuestra una vez más que es al menos de mis actrices favoritas. Mucha vuelta de tuerca, si alguien no la vio, se va a copar porque te Y lleva por giro un- sobre el giro sobre el giro. Sí. No Sí. pretendan nada muy intelectual, No, eso no. sí, por favor. Me pone muy nerviosa el interés amoroso, digamos, con esa musculosa blanca a la noche, a las 3 de la mañana, tan pegada y tan blanca y tan limpia. Eso fue como una de las cosas que más me sacó. O sea, Cosas como- te rompió la ficción que la camisa sea tan tiene blanca, muchas la cosas camiseta. como esa que sí es cierto que están como un poquitito Medio telenovelescas. 50 sombras de Grey Hay por un momento. poquitito, sí. Hay una secuencia que es infernal, igual que justamente es esta, que está plagada de todo lo cheesy, todo lo trucho, que Sí. es cuando. A ver, para quien no vio la película o no leyó el libro que recomendamos, aparte la saga es muy buena, tiene un mini sí, libro claro. que es La boda de la asistenta, creo de la empleada, no me acuerdo. Lo que sucede, y la está rompiendo la mina en el mundo, la autora de todas las novelas. Una mujer sin trabajo que es Sydney Sweeney, está viendo cómo ganarse la vida, tiene un montón de problemas hasta que llega a una casa donde están buscando a alguien que se haga cargo de la limpieza un poco, de hacer las compras, de la nena. Sí. Es un matrimonio con una hija y el marido es un chongo que no se puede creer. Entiendo por cómo está presentado, yo no sé si es tan fachero, pero por lo menos es llamativo. Y va a venir una secuencia que es la típica tensión sexual. Se va con los suegros o Día de Acción de Gracia, no me acuerdo dónde se va Amanda, con la hija y ellos quedan solos y es, che, me sobran 2 entradas para Broadway, no me acuerdo qué van a ver. Y después está la típica de los 2 cuartos que han enfrentado en el hotel. Es una noche de tormenta, chistes de acá y demás. Y tenemos, bueno, Sí, sí, sí. lo que ya es- todos sabemos, ¿no? Ujú, obviamente. ¿Y qué género es esta película? Es un un thriller. thriller. Culebrón, thrilleresco. Culebrón. Melodrama. Sí, tiene Barra todo eso. melodrama. Telenovela, una buena telenovela. Sí, tiene un poquitito de todo. ¿Qué otra cosa viste que te gustó, Lu? Yo hablando de Sydney Sweeney, ya que Por estamos, favor. me puse al día con Euphoria, o sea, vi el primer episodio en realidad de la tercera temporada, Sí. una tercera temporada que vino muy accidentada entre muchos rumores en donde Sam Levinson se estaba llevando muy mal con Zendaya, que era una de las productoras, y que nadie quería estar ahí, nadie quería volver, y que por contrato tenían que hacerla. Bueno, entre todos esos rumores se lanzó finalmente la tercera temporada, y el primer episodio la verdad que ya lo vi, y debo decir y ser muy franca que la verdad es que no me gustó nada, no entiendo muy bien qué quisieron hacer. ¿Qué se perdió? ¿Qué tiene? Todo, para mí se perdió todo. Se perdió todo. Se perdió todo, la no quedó nada. esencia de Euforia. Eso es lo que me... La voy a seguir viendo, voy a darle una chance porque con un episodio no puedo llegar a una gran conclusión, pero sí debo decir que se nota, leí en alguna entrevista y demás que Sam Levinson en realidad quería hacer como una especie de Breaking Bad y armar algo como más un western, y como le dijeron, che, no, tenés que terminar Euforia, dijo, entonces voy a hacer las dos cosas, voy a hacer la tercera de Euforia, pero además le voy a Suele meter ser- western. No es una buena idea.
Mira, el problema principal para mí que tiene esta tercera temporada y que va a tener es que esto ocurre años después de que ya terminaron el colegio, digamos. La acción, para los que no saben qué es Euphoria y no la habían visto, serie de HBO que fue muy exitosa, es una muy buena serie además, es buenísima como producto y se destaca en todo, ¿no? No solamente en las actuaciones, porque hablemos, ¿no? Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Zendaya se convirtieron en estrellas, ¿no? Entre la segunda y la tercera temporada. Pero además de eso, también tenía un guión interesante, las temáticas que trabajaba estaban buenas, bueno, en fin, el diseño de vestuario, el maquillábamos, todos nos queríamos maquillar como las de Euphoria. Y lo que terminó pasando en la tercera temporada es que, como ya terminó el colegio, estas personas personas que no tenían nada en común y que no deberían volver a verse, porque justamente por eso no te llevas más, no tienen nada en común, nada que ver, vuelven a aparecer en estos escenarios que se plantean en una vida como más adulta, pero los terminan conectando de alguna forma u otra, ¿no? Porque claro, si no, no sería Euphoria. Y ahí está el problema. Vos no podés conectar a estos personajes porque no hay nada que los conecte. Entonces se siente forzada. El primer episodio se siente muy forzado. No es una serie donde los personajes crecieron y nosotros crecemos con ellos, como Dawson's Creek o demás, donde pasa el tiempo. ¿Crecen en Dawson's Creek? Sí, crecen. O sea, sí, a ver, acá pasa mucho el tiempo, pero como no está el colegio como denominador común. Pues cambian de años, pero cuando terminan Dawson's Creek ya pero están en la sus universidad. temáticas siguen siendo... No, las temáticas son de adolescentes. Claro. Ellos Son temáticas siempre- diferentes. claro. Y no hubo Sí. un comeback de Dawson's Creek, si no recuerdo. No, es pero tipo- hubo de Scraps. Estoy viendo el de Scraps. Pero a ver, Dawson's Creek. a mí me pasa Sí. lo mismo que con otras Dios lo como... tenga en la gloria, por eso. Ese es Dawson's Creek. ¿No ¿Sí? es Crabs o Dawson's Creek? No, decías? dije, volvió Scraps, me acordé Ah, de eso. volvió Lo Scraps, estoy es viendo, verdad. nada que ver. Sí, fue No, un pero, paréntesis. Digo, me pasa algo parecido, salvando a las mil instancias, que lo que me sucedió con And Just Like That, la de Sex and the City, ¿se acuerdan? La continuación, en donde... No sé, es como que hay algo que se perdió, ya no Sí, sé es si mala. quiero saber, además de que no es un buen producto, digamos, no sé si quiero saber qué pasó con estos personajes Sí. después de algo que ya estaba cerrado, que era redondito, y con Euphoria me pasa algo similar. Quiero hacer una pregunta Sí. a la mesa, aprovechando que somos varios, nos conocemos, y también para invitar a quienes vean esta pequeña encuesta que voy a hacer con mis compañeras, ver si esto lo percibo yo o ustedes también. ¿Moño? No, el moño pensé ya que quedó, la elección del moño ¿Cuál ya quedó quedó. al final de la elección? Vamos a ver lo que diga la gente. Generalmente, en los elencos de muchos, digamos, donde hay mucha gente, hay romances de primera temporada y romances de segunda temporada. Me explayo. Para los más grandes, Dylan y Brenda eran una de las parejas Sí. centrales de Beverly Hills 90210. Ujú. Pero cuando Dios nos dio Dylan y Kelly, la vida fue mucho mejor. Sí, Perfecto. concuerdo. Entonces, vuelvo a Dawson's Creek. Dawson y Joey estaba bien, pero cuando Dios nos dio Pacey y Joey, Sí, también. la vida cambió. Entonces, esto puede tener correlato con la vida real. Que haya amores Opa. de segunda temporada y amores de primera temporada. ¿Me entienden la idea? Ay, no Un sabía grupo que de iba así amigos, por un grupo de ese trabajo. ¿Entienden lo que estoy planteando? Ajá. ¿Ustedes en su casa lo entienden? ¿Eso es cierto o eso solo es cierto? Hay un momento de la vida donde ya es una desprolijidad eso, pero síganme el razonamiento. Hay romances que están dados por sentado que después terminan siendo mejores los que vienen después, nada más. Porque en algún momento sentí que la vida se vinculaba con el arte en ese sentido y pasaba lo mismo. No es mi experiencia personal, todavía no sucedió. Estoy esperando la segunda temporada. O a la Ah. cuarta, Bueno, o a la pero a lo quinta. mejor Estoy esperando como a la novena temporada. Bueno, Yo ya todavía no, pero para que lo entiendan más claro todavía, entro a un trabajo, Sí. gente joven que está entrando a un trabajo. Sí. 31, 28, 29, 27. Hay un romance, un primer flash o en la facultad o en donde sea. Hay un romance que es el dado por sentado y después viene la verdad o como cayó quedó. Nada más, esa es mi pregunta. Para mí es una pregunta que tenemos que reflexionar ¿Qué pregunta? bien. Sí. Como cayó quedó. Como A ver cayó qué quedó. dicen ahí. ¿Cómo cayó quedó? ¿Qué? ¿Escucharon lo que pregunté? Siempre hay una segunda oportunidad. No. ¿Pero es mejor el segundo romance o es mejor el primer romance? Primer romance dice Juanma. ¿Vos? ¿Sí? Primer romance, primer. Muchacho sabe. Luca Manuel dice dos. Sí, Dame dos. dos, nene. Bueno. Pasa que el primer romance Chicos, es también muy subjetivo Sí, igual, ese está- es el problema. Está muy idealizado el primer Ross romance. no fue el primer romance de Rachel. No. ¿Cómo que no? No. ¿Y cuál fue el primer romance? Coso, con la que casi se cae, la inglesa. La inglesa.
No, pero Emily. Ross ama a Rachel desde la pero- secundaria. no, perfecto, pero no es el Fue primer el primer romance. romance. Para, es verdad. Ah, Esa- fue su primer amor, claro, pero fue no su primer amor, romance. no el primer romance. Está Eso bien, que está bien. vimos está bien. nosotros en Está la bien. serie, eso fue el segundo. En realidad fue el tercero, porque primero está su mujer, que Bueno, no me listo. recuerdo el nombre, y después con Bueno, Emily. más y a mi después- favor. Está bien porque yo lo estaba pensando más como el primer amor, ese amor que, claro, está bien, pero no es lo Bueno, mismo. pero el primer amor Segundo es. romance. Estoy pensando en Sawyer ahora, en Sawyer y Jack. Yo iba a pensar, yo pensé Soy- lo mismo, pensé bueno, Sawyer Sawyer. con Elizabeth. Elizabeth era, ¿no? Sí. La No, doctora. Sawyer con Juliet. 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 Elizabeth. ¿Quién es Elizabeth? ¿Quién será es el- Elizabeth? We have to... Kate. No, pero yo por eso, para mí, a mí me gustaba mucho Sawyer, Sawyer y y Kate. Kate. Segunda- Vos sentís que eso es el segundo romance. Pero con No, el segundo romance con fue con Juliet. Con Juliet, que fue su segundo romance, Sí. me pareció mucho más acorde Y sí, al personaje y sí. en ese momento. Y si al final, la escena de la mano. La escena de la mano con una escena muy En el- melodramática de parte de ella. Al final se encuentran, se vuelven a tocar, pum, aparecen todos los flashes, claro, segundo Lo hemos romance. discutido en otra oportunidad, pero tengo que ir cerrando. Sí, cerramos. Pero lo voy a decir y después cerrar para que no haya más discusión. El problema que el mundo ha tenido es no quedarse con Jack y quedarse con Sawyer. Yo Yo ya sé lo que vos pensás y sé lo que vos te pensás. entiendo. Yo pero me Yo quedo te con entiendo, Sawyer no toda digo la más vida. nada. Sawyer toda la vida. Pero eso es un error, Romina. Por eso no es... Sawyer. Ah, no, listo. Chicas, gracias por haber venido. Pueden Gracias a contarnos dónde las vemos, dónde las siguen, digan todo. Sí. Sus arrobas, sus trabajos, es de ustedes. Malditos nerd, lo que quieran. Todo lo que están haciendo los streaming, todo, digan todo. @ Lu Agosta, síganme ahí que ahí voy subiendo recortes y cositas. Me siguen como @lune con 12 y 1 que al final y me encuentran en distintos programas y cositas haciendo. Twitch, streaming. En Twitch, en la vida. streaming, haciendo programas en Bonox TV, a veces en Vortex y demás. Será hasta la semana que viene. No vamos a decir más quién viene porque nos gustan las sorpresas. Esto fue Por Favor Rebobinar. Nos vemos. Gracias. Veo en el reflejo de tus gafas una tormenta